Desde la Facultad de Salud de la Universidad Industrial de Santander los invitamos a participar de nuestro tercer Encuentro Internacional de Ciencias de la Salud y nuestro primer Congreso Internacional de Investigación Vida, Salud y Bienestar. Este encuentro se realizará del 3 al 5 de noviembre de 2022 en las instalaciones del campus principal de nuestra Universidad Industrial de Santander. Los esperamos en Bucaramanga. Hacer un recorrido por el proceso que llevó al desarrollo de esta tesis. Muy bien, entonces continuamos con la siguiente. No tengo ningún conflicto de interés para ninguno de los proyectos y los temas o tópicos que voy a mencionarles, no hay ningún conflicto de interés. Bien, en primera instancia, nosotros todos que estamos aquí reunidos investigamos en salud o tenemos el interés de hacer investigación en salud. Y cuando hablamos de investigación en salud tenemos que tener en mente dos elementos importantes. Un elemento importante es que cuando hacemos investigación en salud tenemos que tener un claro conocimiento de los diseños epidemiológicos. ¿Cuál es el diseño epidemiológico que mejor me va a permitir contestar la pregunta de investigación que yo me he planteado y que estoy interesado en contestar? Pero al mismo tiempo que tengo que fortalecer mucho lo que son los diseños epidemiológicos, también tengo que fortalecer muchísimo los métodos matemáticos, porque para llegar a la respuesta de si existe o no existe asociación, o si existe o no una causalidad de lo que yo estoy estudiando, pues requiere utilizar bioestadística, requiere utilizar métodos matemáticos. Entonces, este equilibrio entre el diseño epidemiológico y los métodos matemáticos me permite obtener respuestas de calidad con validez a mis preguntas de investigación en el área de la salud. Ahora, esta historia del desarrollo de los métodos epidemiológicos y de los métodos matemáticos surge a partir de la pregunta del médico que se hace con respecto a su paciente y a una queja de su paciente. Y esto viene desde Hipócrates y mucho más atrás. Los pacientes llegaban y se quejaban de dolor de cabeza, de náusea, de vómito, y el médico, el que atendía al paciente, tenía que entonces empezar a clasificar signos, síntomas y darle nombres a esos signos y a esos síntomas. Ese fue el primer encuentro en la medicina y en la investigación y atención de pacientes y investigación en salud. ¿Cuál es el signo? ¿Cuál es el síntoma? ¿Qué nombre le damos a lo que el paciente se está quejando? Y era una relación médico-paciente. Posteriormente, con el paso del tiempo, se empezó a interesar la investigación en un grupo de personas que compartía esos signos y esos síntomas, que compartían una misma enfermedad. Y para entender qué factores podían estar explicando esa enfermedad que era compartida por ese grupo de personas, obviamente se requirió entonces desarrollar ciertas herramientas matemáticas, hablar de los porcentajes, hablar de la media, hablar de la desviación estándar. Y más adelante se empezaron a hablar de modelos matemáticos de regresión, como la regresión lineal, la regresión logística, Poisson, binomial, etcétera, que lo que buscan es simple y llanamente tratar de definir un desenlace y mirar un factor de exposición ajustado por otras covariables que podrían explicar esa relación o esa asociación que pueda existir entre el desenlace o la enfermedad y los determinantes o factores potencialmente asociados o causales para esta enfermedad. Esto era una situación en donde se hacía una visión cross-sectional, no una visión en un momento determinado. En el momento determinado está el paciente con la enfermedad, en el momento determinado está el paciente con los signos y síntomas y queremos asociar estas características. Sin embargo, posteriormente vino el interés de qué pasaría si yo me paro en un momento en el tiempo y miro las características de mi paciente que tiene unos factores que potencialmente pueden desarrollar una enfermedad y yo lo sigo en el tiempo hasta que veo que desarrolla la enfermedad. Y surgió lo que se llaman los estudios de cohorte o estudios prospectivos, en donde el ejemplo típico es el estudio de Framingham, el estudio de Rotterdam, que es el del que hacen mis estudios predominantemente en la ciudad de Rotterdam, tienen un estudio de cohorte de muchos años de evolución, de 30 años de evolución, y entonces aquí para desarrollar esta situación particular es muy importante que nosotros tengamos en cuenta algunos desarrollos también matemáticos importantes. Entonces, ¿qué desarrollos son importantes tener en cuenta? El modelo de Cox, el modelo de riesgos proporcionales de Cox, en el cual los pacientes tienen unas características en la línea base y unos factores de riesgo, pero no tienen el desenlace
uno lo sigue en el tiempo hasta que el paciente hace el desenlace y a uno le interesa medir el tiempo al evento. Estos son los modelos de COTS. Obviamente, una característica importante de estos modelos de COTS es que nosotros solo medimos las características de los pacientes al inicio del seguimiento y consideramos que esas características van a ser constantes en el tiempo. O sea, yo mido la presión arterial al inicio del estudio, yo mido el peso, yo mido la talla, yo mido el nivel de colesterol y yo sigo al paciente hasta que se hace o se desarrolla el infarto en los pacientes. Y tendré algunos pacientes que desarrollan o no desarrollan este infarto y que tienen o no tienen esos factores de riesgo. Pero aquí hay un concepto importante. El riesgo para COS se considera proporcional, o sea que el paciente durante todo el seguimiento tiene el mismo riesgo y también per se se consideran que las características basales de los pacientes se mantienen constantes en el tiempo. Es una aproximación, es unas presunciones que deben tenerse en el modelo para que el modelo pueda ser matemáticamente factible. Sin embargo, en la vida real, nosotros sabemos que eso no ocurre. Una persona no va a mantener su presión arterial fija durante todo el seguimiento, 4 o 5 años, ni va a mantener su peso fijo o su nivel de colesterol fijo. De ahí recientemente han surgido otros modelos en los cuales lo que se quiere es evaluar los cambios en las medidas repetidas en el tiempo. O sea, cómo cambia la presión arterial de una visita a otra visita en el paciente, cómo cambia el peso, cómo cambia el colesterol y esto cómo impacta en un momento determinado el desenlace que nosotros queremos analizar. De ahí que ha surgido nuevos modelos como el modelo G, el modelo marginal, el modelo mixto, modelos de regresión lineal mixta, marginales, modelo G y el famoso Joint Model, que es uno de los modelos más recientes que intenta evaluar eso, cómo los cambios repetidos en el tiempo pueden impactar un desenlace. Tuve la fortuna de recibir clases con el profesor Sir David Coates, que recientemente falleció desafortunadamente, con sus 93 años aún dictándonos clases y nos enseñó de dónde surgió su modelo de Coates, de dónde en un momento determinado él pudo plantear su modelo y fue una experiencia muy bonita que me permitió Rotterdam vivir con el doctor Coates en primera línea recibiendo sus enseñanzas de su modelo de Coates. Y tengo dos personas muy importantes en este proceso de este desarrollo de esta tesis. Aquí tenemos al doctor Dimitri Risopoulos. Él es matemático, bioestadístico, jefe del departamento de bioestadística del Rotterdam University, del Erasmus University. Es experto mundial en modelos de medidas repetidas. Y con él hemos trabajado en algunos proyectos que les voy a mencionar en esta tesis. Y aquí tenemos a la profesora Marian Cabosi. La profesora Marian Cabosi es experta mundial en lo que tiene que ver con estudios cardiovasculares con diferencia de género. Para la doctora Marian Cabosi es muy importante ver que el corazón de la mujer no es el mismo que el corazón del hombre y que los factores asociados o factores de riesgo o factores determinantes que pueden generar enfermedad cardiovascular no son los mismos ni se comportan de igual manera en hombres y mujeres y por ende muchos de los trabajos tienen que ver con ese perfil de diferencias de género en la parte cardiovascular que ustedes verán en esta tesis. Aquí tenemos el estudio Rotterdam. El estudio Rotterdam inició en 1989, 1990, en un barrio en la ciudad de Rotterdam que se llama el barrio de Ommoord. Es un barrio de personas muy estables, que tienen poca movilidad, que hay poca inmigración y emigración hacia ese barrio. Y el profesor Albert Hoffman, que más adelante se los voy a presentar, fue el que se generó la idea de que podrían hacer un estudio de seguimiento a largo plazo. En la primera cohorte, que fue en 1990, ellos seleccionaron 7.983 pacientes de esta cohorte, eran mayores de 55 años, sanos, y los siguieron en el tiempo, los han venido siguiendo en el tiempo cada 3, 4 años, haciéndoles mediciones absolutamente de todo. Me refiero a mediciones no solamente desde el punto de vista cardiovascular, sino desde el punto de vista neurológico, oftalmológico, gastrointestinal, psicológico, medidas biológicas, también imagenológicas, resonancias, TAC, electrocardiogramas, ecocardiogramas, velocidades de conducción, etcétera. Y tiene una base de datos muy, muy importante de este grupo de pacientes. Ellos, además de esta primera cohorte, que es la cohorte número 1, iniciada en 1990, para el año del 2001, reclutaron una segunda cohorte con 3.011 pacientes adicionales y posteriormente, para el año del 2006 al 2008, reclutaron una tercera cohorte
Esta tercera cohorte ya incluía pacientes un poco más jóvenes, de 45 años para arriba, mientras que la primera y la segunda son de 55 para arriba. Recientemente, la cuarta cohorte, en el 2016-2017, se empezó también a recolectar. Y en total, si contamos las tres primeras cohortes, tenemos 14.926 pacientes seguidos durante 30 años y siendo medidos absolutamente de todos sus determinantes para evaluar el desarrollo de enfermedades en el transcurso del tiempo y los determinantes que puedan estar en un momento dado asociados con ellos. Esta base de datos nos ha permitido también analizar medidas repetidas, porque el nivel de colesterol, el nivel de azúcar, el ecocardiograma, muchas medidas son, presión arterial son repetidas en el tiempo. Es una plataforma muy interesante porque ha permitido aplicar el desarrollo de los modelos de medidas repetidas que orienta y que dirige el doctor Dimitris Risopoulos. Muy bien, aquí tenemos una vista de lo que es la Facultad de Medicina y lo que es el hospital de la Universidad Erasmus University. Este es el hospital, no sé si están viendo mi indicador. Este es el hospital de Erasmus University y aquí al lado está la torre de investigación. Para que ustedes se den cuenta, es una torre de 28 pisos, donde todos los pisos están dedicados exclusivamente solo a investigación. Ese es el sueño que yo tengo aquí en la Facultad de Salud, que algún día podamos tener solo una torre de investigación unida a nuestro hospital universitario para que podamos desarrollar investigación con nuestros pacientes, que es una cosa muy, muy importante. Esta tesis cobija algunos métodos avanzados de análisis estadístico que incluyen el Joint Model Analysis, los modelos marginales lineales, los modelos lineales mixtos, los modelos de estimación generalizada, los modelos de análisis de riesgos competitivos, los propensity score matching, los riesgos poligénicos genéticos y la aleatorización mendeliana. Para efectos del tema de hoy vamos a tomar algunos de estos. Voy a seleccionar de los 8 trabajos de investigación que forman parte de mi tesis de grado, o de los 8 productos que se realizaron durante esos 4 años. Voy a mencionarles unos 4 o 5 de los productos que a mi modo de ver son los que más generaron impacto y aplicabilidad clínica. Entonces, tenemos que en la tesis vamos a analizar datos que tienen que ver con electrocardiografía y tenemos el capítulo 2.1 de la tesis, que ustedes tienen acceso a ella. Al final les voy a comentar cómo pueden bajar el PDF de la tesis. En el capítulo 2.2 hablamos de electrocardiografía. En el capítulo 2.1, perdón, en el 2.2 hablamos de ecocardiograma. Y en los capítulos 3B1 y 4.3 hablamos de variantes genéticas, de genómica y de datos genéticos que pueden estar asociados con algunos desenlaces cardiovasculares. Voy a mencionarles el primer trabajo. El primer trabajo se llama Factores de riesgo para cambios longitudinales en la función diastólica ventricular izquierda entre hombres y mujeres. Aquí está el doctor Dimitris, el doctor Podian, Jack Deckers, que es Jack Van den Berger, perdón, Luis Chavarría, que es el director del Departamento de Cardiología de Falla Cardíaca de la Fundación Cardiovascular, el doctor Afan Ikran, el doctor Jack Deckers, aquí les comentaba que es cardiólogo muy destacado en Holanda, el doctor Oscar Franco, que es mi director de tesis, médico colombiano formado en Cambridge, profesor asociado de Harvard, y que era el director del grupo de investigación en Rotterdam cuando yo me encontraba allá. Y la profesora Marian Cabosi, como les mencioné, líder mundial en estudios de diferencia de género cardiovascular. Este trabajo fue publicado en la revista Heart, en British Medical Journal, en el año del 2019, y fue desarrollado durante que estuve en la ciudad de Rotterdam. Bueno, ¿qué es lo que queremos mirar? Disfunción diastólica. Tenemos un grupo de pacientes sanos que han sido seguidos durante un tiempo. En este caso, estos pacientes fueron seguidos durante 11 años, tomándosele 3 medidas de ecocardiografía. Todos al inicio sanos, sin ningún problema cardiovascular, y lo que se quiso mirar era cómo cambiaba en el tiempo la función diastólica del ventrículo izquierdo, qué parámetros iban modificándose comparando hombres con mujeres, y al mismo tiempo se quería mirar qué factores podían estar asociados con estos cambios. ¿Cuál es el nugget que llamamos nosotros, o sea, la pieza de rompecabezas que hacía falta? Hasta el momento que hicimos este estudio, los estudios habían sido cross-seccional, o sea,
estudios cruzados en los cuales se tomaban pacientes de diferentes edades, pero eran independientes los unos de los otros, y se miraba, se describía cómo cambiaban en el tiempo las variables ecocardiográficas de la función diastólica en los que eran menos de 40, entre 40 a 60, de 60 a 75 y más de 75. No existía un estudio longitudinal que siguiera la misma población en el tiempo y que mirara esta diferencia. Además, no existía un estudio que comparara hombres con mujeres. O sea, ese es el aporte que se hizo de este estudio. Aquí en esta diapositiva nosotros vemos algunas de las ondas en ecocardiografía que se van a estudiar para mirar la función diastólica. Tenemos la onda E, que mide la velocidad de llenado diastólico ventricular precoz, la onda A, que mide la velocidad de llenado diastólico ventricular tardío, la onda sectal prima, que mide la velocidad diastólica precoz del anillo mitral, la relación A de esas dos ondas anteriores, que mide la relación entre onda E y A, la relación E mayúscula, E prima minúscula, que muestra una correlación con la presión cardiopulmonar, es uno de los mejores índices, y el tiempo de desaceleración mitral, que es la desaceleración mitral. Se han descrito cómo estos cambios en estudios cross-seccional pueden mostrar el desarrollo desde una función diastólica normal de un individuo hasta una disfunción diastólica. Y la disfunción diastólica se ha medido como disfunción diastólica leve, moderada y severa. Alguna que puede ser reversible y alguna que puede ser no reversible. Y vemos los cambios que pueden relativamente observarse en la evolución. Una cosa interesante que genera un poco de dificultad en el análisis es que si ustedes se dan cuenta, para pasar de una función diastólica normal a una disfunción leve, lo que pasa con la onda E es que ella disminuye. Lo que pasa con la onda A es que ella aumenta. Pero ya cuando hablamos de pasar de una disfunción leve a una disfunción moderada, cambia el patrón. ¿Eso qué significa? Que vuelve otra vez la onda E a aumentar, aumentar y aumentar, significando que cada vez que aumente significa empeoramiento hasta la disfunción más severa. Vuelve la onda A, que había aquí crecido, centrarse disminución, disminución, disminución. Esto genera un reto en cuanto al análisis, porque fíjate que el patrón que se encuentra para pasar de función normal a leve es contrario a lo que ocurre para pasar de leve a estadios más avanzados. En cambio, para la onda E' es mucho más fácil el análisis porque la onda E', a medida que va descendiendo la onda E', nos va diciendo que va aumentando la disfunción diastólica. Entonces, la onda E' es un poquito más sencilla y más sensible para este análisis. ¿Qué se hizo? Se tomaron los datos de ecocardiografía inicialmente de 5.289 pacientes que se le había hecho ecocardiograma entre el año 2002 y 2005. Posteriormente se vio que de estos 5.289 pacientes, 3.366 habían ido a un segundo examen. Posteriormente se observó que en 2013 habían ido a un tercer examen. Queríamos ver las medidas repetidas en el tiempo. Nosotros encontramos que de todos estos individuos, solamente 1.869 individuos habían tenido las 3 mediciones. Pero obviamente nosotros excluimos a algunos individuos, aquellos que tenían pura imagen ecocardiográfica o que tenían marcapaso cardíaco o tenían fibrilación auricular o enfermedad valvular cardíaca o tenían falla cardíaca. Estos fueron 369 pacientes. Luego nos quedamos con 1.500 pacientes. 1.500 pacientes seguidos durante 11 años, tomado ecocardiografía cada 3-4 años durante este periodo de seguimiento y en 3 oportunidades. Aquí vemos las características generales de los pacientes. Miremos en detalle, hombres y mujeres. Como el objetivo era mirar hombres y mujeres, vemos que hay algunas características diferenciales. Significativamente diferente, la presión diastólica es mayor en hombres que en mujeres en esta cohorte. Significativamente, la frecuencia cardíaca es mayor en mujeres que en hombres. El colesterol total, recuerden que son mujeres de más de 55 años, o sea, están posmenopáusicas. El colesterol total en las mujeres es mucho más alto significativamente que en hombres, al mismo que el HDL es más altamente significativamente en mujeres que en hombres más alto. En cuanto a la prevalencia de enfermedad cardiovascular, resulta que hay un punto mayor, mucho mayor enfermedad cardiovascular. En hombres había 61 hombres con enfermedad cardiovascular y 16 mujeres con enfermedad cardiovascular, o sea, 9.68% comparado con un 84%, mucho mayor enfermedad cardiovascular en hombres.
Con respecto a las variables ecocardiográficas, la masa ventricular izquierda, si ustedes ven la masa ventricular izquierda es mucho mayor en hombres que en mujeres. Si ustedes ven el diámetro de la aurícula izquierda ajustado por área de superficie corporal, el área de la aurícula izquierda es mucho mayor en mujeres que en hombres. Los diámetros diastólicos de fin de diástole del ventrículo izquierdo mayores en hombre y los diámetros de fin de sístole del ventrículo izquierdo mayores también en hombres. La fracción de eyección, si ustedes se dan cuenta, es un poco mayor en mujeres que en hombres. Lo otro que vemos son las características de las ondas que vemos para evaluar disfunción diastólica. Si ustedes se dan cuenta, la onda E es mayor significativamente en mujeres que en hombres. La onda A también es mayor significativamente en mujeres que en hombres. La relación A es mayor en hombres comparado con mujeres. El tiempo de desaceleración mayor en los hombres. La E sectal es mayor en los hombres y la relación E' sectal es mayor en las mujeres. Si vemos cómo es la evolución en el tiempo de estos cambios en las ondas, vamos a observar que tanto mujeres que están en rojo como hombres que están en azul tienen una tendencia a la progresión en el tiempo de manera similar. Sin embargo, si ustedes observan los valores promedios, ustedes están observando que estos valores son un poco mayores en las mujeres comparado con los hombres. Aquí vemos que la onda E va avanzando en el tiempo hacia un ascenso en el tiempo, lo que nosotros estaríamos hablando como un ascenso hacia una disfunción moderada, tanto en hombres como en mujeres, y vemos que algunos factores están asociados con esto. Aquí vemos en el eje de la X y la edad, y vemos cómo la edad, a medida que aumenta la edad, va aumentando este aumento de la onda E a nivel mitral. La presión arterial sistólica también se asociaron con un aumento de la onda E, mientras que la presión arterial diastólica y la masa ventricular izquierda se asociaron con una disminución de la onda E a lo largo del tiempo. Aunque el índice de masa corporal se asoció con un aumento de la onda E en ambos sexos, esta asociación solo fue significativa en mujeres. O sea, ya empezamos a ver algunos factores diferenciales que se asocian con este cambio en el tiempo en la progresión de la onda E. Para la onda A también estamos observando que hay una progresión hacia el ascenso durante el tiempo a medida que avanza la edad. Vemos que la edad, la presión arterial sistólica, el índice de masa corporal y la frecuencia cardíaca se asociaron con un aumento de la onda A lo largo del tiempo de ambos sexos. La diabetes mellitus se asoció con este deterioro en el tiempo solo en los hombres. En cuanto a la relación A que va disminuyendo en el tiempo, vamos viendo que los factores asociados con la disminución de esta relación fueron también la edad, la presión arterial diastólica y la frecuencia cardíaca en ambos sexos. Y solo en hombres el índice de masa corporal, solo en hombres, se asoció significativamente con esta disminución de la relación A en el tiempo, que está hablando de que vamos hacia una disfunción diastólica a medida que vamos envejeciendo. Respecto al tiempo de desaceleración, esto es el comportamiento similar para los dos grupos. Sin embargo, quiero mencionar que hay algunos factores importantes diferenciales por género. Por ejemplo, en mujeres, el tabaquismo, ser fumadoras actuales, o sea, estar fumando actualmente en las mujeres fue un factor de riesgo más fuerte asociado significativamente con un aumento en el tiempo de desaceleración, o sea, con una tendencia a la disfunción diastólica con el tiempo. Obviamente la edad se asoció con un aumento en la disfunción diastólica en ambos sexos. La presión arterial sistólica en mujeres y la frecuencia cardíaca en hombres se asociaron significativamente con una disminución del tiempo de desaceleración. Y el índice de masa corporal otra vez se asoció con un aumento en el tiempo de desaceleración solo en los hombres. Vemos aquí la épima sectal. Hemos dicho que a medida que va avanzando el tiempo, si se va disminuyendo, va yéndose hacia una disfunción diastólica de una manera más fácilmente interpretable. Y vemos que la masa ventricular izquierda se asoció con una disminución de la épima septal en ambos géneros. Además, la enfermedad coronaria prevalente en las mujeres y la diabetes en los hombres se asociaron con una disminución en esta progresión de la onda septal, la disfunción diastólica. Y entre las mujeres, la edad y el colesterol HDL también se asociaron con un aumento de la épima sectal. Un aumento significa protección. O sea, ir en sentido contrario a esto significa que entonces para las mujeres el colesterol HDL fue un factor protectivo. Y vemos la relación finalmente épima sectal, en donde vemos también que las tendencias son similares en el tiempo para hombres y mujeres.
Sin embargo, la masa ventricular izquierda se asoció con un aumento en este índice en ambos sexos y además el HDL mostró una disminución de este índice en las mujeres, o sea, factor protectivo. Y en los hombres, la cardiopatía coronaria, el índice de masa corporal y la diabetes mellitus prevalentes se asociaron con un aumento de esta tendencia, o sea, tendencia a la disfunción diastólica. Conclusión de este estudio, que fue el primer estudio en ese momento publicado en longitudinal de medidas repetidas, que además se acompañó de comparación entre hombres y mujeres y de factores determinantes entre hombres y mujeres. Podemos decir que las mujeres tenían función diastólica más pobre que los hombres. La tendencia de los cambios relacionados con la edad de los parámetros a lo largo del tiempo fue similar en ambos sexos, pero hay factores diferenciales. El tabaquismo en las mujeres y los factores metabólicos como el aumento del índice de masa corporal y la diabetes en los hombres se asociaron con una progresión perjudicial de los cambios longitudinales de los parámetros de disfunción diastólica a lo largo del tiempo. Y curiosamente, importantemente, el colesterol HDL mostró una asociación favorable, efectiva, de las trayectorias de la disfunción diastólica, principalmente en mujeres. Entonces, una cosa importante es que a medida que vamos envejeciendo, nuestra función diastólica va empeorando y las mujeres posmenopáusicas tienen una función diastólica peor comparada con los hombres, pero la función diastólica en las mujeres premenopáusicas es mucho mejor en los hombres que en las mujeres. Obviamente, el envejecimiento es de producir una remodelación más extrínseca y una apoptosis 3 veces mayor en hombres en las mujeres, lo que podría explicar una disminución más pronunciada de la reserva diastólica, mayor prevalencia de disfunción diastólica e insuficiencia cardíaca congestiva en mujeres comparado con hombres. Este estudio tiene fortalezas y tiene limitaciones. La fortaleza del estudio es que este estudio se basó en un gran grupo de hombres y mujeres, 1.500 en total, una cohorte poblacional con exámenes ecocardiográficos repetidos durante 11 años de seguimiento. El diseño longitudinal permitió analizar alteraciones progresivas a lo largo de los parámetros continuos de la función diastólica del ventrículo izquierdo. Y obviamente las covariables que están medidas en estos pacientes nos permitieron hacer análisis de ajuste de todos estos modelos. Ahora, tenemos una limitación. El estándar realmente para medir función diastólica es un método invasivo que mide la relación presión-volumen, pero obviamente este método invasivo no se va a realizar en un estudio poblacional, pero es el estándar. Sin embargo, el ecocardiograma se aproxima mucho a este estándar y nos puede, estas medidas repetidas Doppler de ecocardiografía, permitir también una medición no invasiva válida de la función diastólica. Muy bien. El ecocardiograma además tiene la ventaja de que tiene una validez de reproducibilidad en cuanto a las medidas y está estandarizada en la medida que se hizo de este ecocardiograma en todas las visitas de los pacientes. La limitante también que siempre se debe considerar de estos estudios es que la población incluida son de ascendencia europea. Entonces, ¿qué tanto puede estos estudios de ascendencia europea aplicarse a nuestro medio? Entonces, la generación de los resultados, si queremos ser estrictos, se haría para poblaciones anglosajonas o similares a las que se obtuvieron aquí en el estudio. Entonces, esta gráfica resume todo. Miren, tenemos aquí, a medida que vamos envejeciendo, va disminuyendo la función diastólica del ventrículo izquierdo. Llegar a un punto en donde esta disminución de la función diastólica del ventrículo izquierdo nos debe a progresar a falla cardíaca con fracción de eyección preservada, falla cardíaca diastólica. ¿Qué encontramos en este estudio? Para las mujeres, fumar es un factor asociado con una disminución del tiempo en la función diastólica del ventrículo izquierdo. Pero al mismo tiempo encontramos que los niveles de HDL son un factor protectivo para detener esta disfunción diastólica en el tiempo. Encontramos en el hombre que los aspectos metabólicos están muy asociados, golpean mucho esta disfunción diastólica. Un hombre con un body mass index aumentado y un hombre que tenga diabetes mellitus, ambos factores están asociados con un empeoramiento de la función diastólica en el tiempo y con un potencial o una potencial progresión hacia la falla cardíaca con fracción de eyección preservada. Oscar Leonel. Finalmente, entonces, ¿sí? ¿Preguntas? Sí, ¿podrías devolverte a la anterior imagen? Perdóname el atrevimiento, pero y asumiendo de que lo que voy a plantear es exclusivamente dado por este elemento.
Pero esta gráfica indica entonces que nos es lícito a los varones fumar, porque no nos pasa nada respecto a la función ventricular izquierda y por lo tanto no tenemos problema en términos de falla cardíaca. Bueno, estos son factores asociados, ¿no? Factores asociados que no necesariamente implican causalidad, ¿no? Hay de todas maneras una limitante, ¿no? Una limitante en cuanto a las conclusiones que tú puedas obtener. O sea, lo único que podemos decir ciertamente es que estos factores que estoy mostrando en estas diapositivas fueron los que estadísticamente mostraron asociación. El hecho de que los otros factores no hayan mostrado asociación no implica necesariamente que vayan en el otro sentido, que entonces estemos hablando de que son protectores o de que debemos sugerir en un momento determinado que sean factores que impliquen una protección o una recomendación médica, ¿no? La limitante, obviamente, de todos los estudios es que todos los estudios no pueden responder absolutamente todo el espectro de los factores que tú estás analizando. Y vamos encontrando algunas asociaciones que, como se dicen, son asociaciones que no necesariamente son causales. Entonces, yo creo, Luis, que deberíamos solamente llegar a la conclusión de lo que hemos mencionado acá, pero lo otro que tú mencionas no tenemos el piso suficiente para poderlo concluir, ¿no? Okay, es decir, la evidencia apunta a lo que es, pero a lo que no es, esa es una falta de evidencia que no nos permite concluir lo contrario. Exacto, exacto. Gracias, Oscar, muy gentil. Bueno, con mucho gusto, Luis. Bueno, entonces, ¿qué es lo que se conocía de este problema? Este problema, ya para finalizar es que la disfunción diastólica ventricular izquierda y la falla cardíaca, fracción de eyección preservada, ocurren más frecuentemente en mujeres que en hombres. O sea, se sabe que las mujeres sufren 2 veces más falla cardíaca con disfunción diastólica que los hombres. Eso se sabía hasta este momento que se hizo este estudio. Pero no era claro qué factores de riesgo estaban asociados con estas diferencias de género. No se había descrito en la literatura que el cigarrillo estuviera asociado con esta disfunción en las mujeres. ¿Qué aporta este estudio? Nuestros resultados mostraron una asociación diferencial de algunos factores de riesgo con alteraciones longitudinales en la disfunción diastólica ventricular izquierda, entre hombres y mujeres. Nosotros observamos, como ya lo hemos mencionado, una asociación de la importante de fumar entre mujeres y para hombres, body mass index, o sea, índice de masa corporal, diabetes, en los cambios longitudinales que llevan a una disfunción diastólica en el tiempo, ¿no? También encontramos una asociación favorable de HDL en mujeres comparado con hombres, o sea, más protector el HDL y entre más niveles altos de HDL en las mujeres, mejor función diastólica a medida del tiempo se va a observar. ¿Cómo puede impactar esto la práctica clínica? Los cambios sobre el tiempo, las trayectorias de las variables continuas de la función diastólica del ventrículo izquierdo entre hombres y mujeres, su asociación con factores de riesgo, provee una hipótesis nueva o una nueva plataforma de hipótesis para futura investigación médica. El asunto es que nosotros estamos perdiendo la batalla contra la falla cardíaca con disfunción diastólica. Para la falla cardíaca con disfunción sistólica, nosotros tenemos infinidad de medicamentos, infinidad de intervenciones que mejoran la función sistólica. Pero para la falla cardíaca con disfunción diastólica tenemos muy poquita herramienta, muy poca terapéutica, muy poco conocimiento de cómo ayudar a estos pacientes a mejorar su disfunción diastólica, y cada vez estamos viendo más falla cardíaca con disfunción diastólica y más mortalidad con disfunción diastólica. Entonces, este estudio exploratorio es un estudio que permite observar ciertas vías que pueden en un momento determinado y ciertos factores que en un momento determinado podríamos nosotros intensificar su manejo para poder ayudar por lo menos a enlentecer este deterioro en el tiempo de la función diastólica del ventrículo izquierdo. Muy bien. Vamos entonces a otro paper. En la siguiente parte vamos a observar que nos interesó mucho estudiar la aorta. La aorta, imagenológicamente, estos pacientes tienen TAC de aorta torácica y TAC de aorta abdominal y ecocardiograma repetido de aorta abdominal. Y esta tesis, capítulo 3A1, 4.1 y 4.2, hablan de la aorta. También el capítulo 3A2 habla de angiografía, arteriografía y resultados de análisis de arteriografía. Y tenemos también aquí el capítulo 2.3 que habla de la presión arterial sistólica y de medidas repetidas de la presión arterial sistólica. Entonces vamos a avanzar al siguiente paper que tiene que ver con estos aspectos. Y el siguiente paper que tiene que ver con estos aspectos es este paper que se llama
sobrevida después de una intervención que se llama una colocación endovascular de una prótesis en la aorta abdominal, no complicado, en pacientes octogenarios de más de 80 años, es similar a la sobrevida en la población de octogenarios de la población general sin un aneurisma de aorta abdominal. Esto fue publicado en la revista de la Asociación Europea de Cirugía Vascular, que es el European Journal of Vascular and Endovascular Surgery del 2020. Los autores son colegas del Departamento de Cirugía Vascular de Rotterdam, y obviamente está el doctor Dimitris Rizopoulos, obviamente está el doctor Oscar Franco, mi director de tesis, la doctora Marian Cabossi, y los otros colegas, la doctora María José Van Rinder, es la jefe del Departamento de Cirugía Vascular Endovascular de Erasmus University. Muy bien. ¿Qué se sabía de este problema y dónde está el nugget, la pieza que faltaba para este estudio? Primero se sabe del aneurisma de aorta abdominal. Nosotros sabemos que para definir realmente un aneurisma de aorta abdominal debemos saber que debe existir una dilatación segmentaria del espesor del vaso sanguíneo 50% mayor que el diámetro normal. Los aneurismas arteriales son muy frecuentes, los infrarrenales son los más frecuentes en el aneurisma de aorta abdominal y se define con un diámetro mayor de 3 centímetros. Un diámetro mayor de 3 centímetros a nivel infrarrenal de la aorta abdominal se considera ya un aneurisma. Ahora, los aneurismas se pueden clasificar como pequeños, medianos, grandes, muy grandes, dependiendo de su diámetro que vaya avanzando. Muy bien. Y la población que estamos estudiando en general, se habla de que hay una prevalencia de un 4 a 8% de presencia de dilatación aneurismática, pero esta incidencia puede ir modificándose con los años. Fíjate, la incidencia entre los pacientes entre 65 a 74 años es 55 por cada 100.000 personas año. Entonces, si vamos viendo las personas más añosas, entre 75 a 85 años, casi que se dobla, 112 por cada 100.000 personas año, y mayores de 85 años es 298 por cada 100.000 personas año. O sea, es una incidencia importante. Vemos diferentes clasificaciones de lo que tendríamos como aneurismas de aorta, los suprarrenales, los pararrenales, los intrarrenales y los infrarrenales, dependiendo de su ubicación. Y hay una serie de factores que se han visto que se pueden estar asociados con que una persona desarrolle un aneurisma de aorta abdominal. Entonces, primero una susceptibilidad para la aorta infrarrenal, por cuestiones hemodinámicas fundamentalmente. Hay factores inflamatorios que tienen que ver con respuesta de las células T y con interferón gamma, que pueden estar jugando un papel importante en la inflamación de la pared, posterior dilatación de la pared aórtica. También está, o se tienen en cuenta algunos aspectos que tienen que ver con reacciones oxidativas y obviamente problemas de coagulolisis, elastolisis, degradación de la matriz extracelular, apoptosis de las células musculares lisas. Todo esto lleva a la formación del aneurisma de aorta abdominal, todo esto acelerado por factores de riesgo que van a acelerar la oxidación, que van a acelerar este proceso de degradación de la matriz y que van a producir este aneurisma. Ahora, se han definido ya algunos factores de riesgo que hacen que las personas tengan más riesgo para desarrollar un aneurisma de aorta abdominal. ¿Cuáles son ellos? Ser hombre, la raza blanca, los antecedentes familiares. Si tengo antecedentes familiares de aneurismas de aorta, tengo más chance de tenerlos. El fumar, otros aneurismas en algún otro lugar del cuerpo me propicia la posibilidad de aneurisma de aorta abdominal. La aterosclerosis también es un factor importante y la hipertensión arterial. Pero el asunto es que no se sabía, hasta este momento de este estudio, no se sabía cómo le iba a las personas de 80 años. Había estudios previos en donde el paciente con aneurisma de aorta abdominal se comparaba si tenía 80 o más años con los que tenían menos de 80 años. Y se veía que al hacer este procedimiento se morían más personas de más de 80 años comparado con los de menos de 80 años. Y hasta este momento de este estudio se decía, es muy riesgoso llevar a un paciente con aneurisma de aorta abdominal a un procedimiento de reparación endovascular, el famoso EVAR, porque los estudios nos están mostrando que mueren más que las personas jóvenes. Pero no había un estudio que comparara dos cabezas, cabeza a cabeza,
grupo de 80 años con grupo de 80 años. Ahora, ¿por qué no existía ese estudio? Porque éticamente ustedes deben considerar que si usted tiene un paciente con 80 años que cumple criterios para poder recibir reparación, éticamente debe ir a cirugía. No es correcto dejar a un grupo control que usted lo va a tomar como grupo control y no lo va a intervenir. Entonces, por eso este tipo de estudios no existían en ese momento por cuestiones éticas. ¿Qué se quiso plantear? Se quiso plantear lo siguiente: ¿por qué no tomamos un grupo control que tenga 80 años, igual a los que intervinieron, que tengan los mismos factores de riesgo y las mismas características del individuo que se va a intervenir, pero que no tenga el aneurisma? Lo que yo quiero es mirar la sobrevida a los 80 años y comparar la sobrevida. ¿Cómo sería la sobrevida de un grupo de octogenarios de 80 años de la población general con un grupo que tenía aneurisma y se le corrigió el aneurisma? Y ya al corregirse el aneurisma, obviamente ya no tiene aneurisma porque estuvo corregido, pero fue intervenido. Entonces, ¿qué ocurriría con las sobrevidas? ¿Son iguales las sobrevidas o realmente se mueren más los intervenidos con EVAR comparado con la población general? Entonces, este estudio es lo que está aportando. Y decimos entonces que la sobrevida a largo plazo después de un reparo de aneurisma de aórtico endovascular que se llama un EVAR en octogenarios permanece incierto hasta este momento, este paper. Nosotros reportamos por primera vez que después de este procedimiento la expectancia de vida de octogenarios es igual al grupo de octogenarios machado del Rotterdam Study, preveyendo que ellos no desarrollen una complicación temprana postoperatoria. Además, si se presenta una complicación en los octogenarios que van a esta cirugía, ellos tendrán cerca de 2 veces un incremento en la mortalidad a largo plazo comparado con la población general. Nuestros resultados sugieren que realizar este procedimiento en octogenarios tiene un beneficio a largo plazo en su expectancia de vida, dado que estos pacientes tengan una baja susceptibilidad a complicaciones peri- y postoperatorias y sean seleccionados para ser de bajo riesgo. Entonces vamos a mirar lo que les estoy mencionando. ¿Cuál era el primer reto? El primer reto es que teníamos 83 pacientes de 80 años o más que habían sido llevados a este procedimiento en el departamento de cirugía vascular del Rotterdam, de la Universidad Erasmus en Rotterdam. Y teníamos en ese momento en la población del Rotterdam Study 2.212 octogenarios. Nosotros queríamos mirar la sobrevida, pero la sobrevida obviamente en relación con que si fueron llevados a intervención o son de la población general. Pero es que la sobrevida no solamente depende de la intervención, sino de otros cofactores. El género marca sobrevida, el fumar marca sobrevida, el hipertenso marca sobrevida, tener enfermedad arterial periférica o enfermedad isquémica cardíaca marca sobrevida, tener un stroke o antecedentes de un stroke o de ser diabético, tener cáncer marca sobrevida. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí habían unos porcentajes de pacientes en el estudio del departamento vascular, tenían algunas características. O sea, de este grupo de pacientes que fueron a EVAR, 16% eran mujeres, 69% eran fumadores, habían fumado alguna vez, 78% eran hipertensos, 13% tenían enfermedad arterial periférica, 78% tenían una enfermedad isquémica cardíaca, 18% habían hecho un stroke, 18% habían hecho o tenían prevalencia de diabetes, 22.9% habían tenido el diagnóstico de cáncer. Cuando nosotros tomamos los 2.212 pacientes del Rotterdam Study, nos dimos cuenta que existían diferencias estadísticamente significativas en estos dos grupos. Por ejemplo, el grupo del Rotterdam Study predominantemente son mujeres, 61% son mujeres, comparado con solamente el 16% que eran en el grupo EVAR. Lo otro importante, el fumar. Había fumadores 69% en el grupo EVAR comparado con el Rotterdam Study. La población general de Rotterdam Study fumadora es 35.4%. Otra diferencia importante encontramos, la enfermedad isquémica cardíaca. 38.6% de los pacientes que fueron a EVAR tenían enfermedad isquémica cardíaca, mientras que la población del Rotterdam Study solamente 14.4% tenía enfermedad isquémica. Lo otro importante, el stroke. 18% habían sufrido stroke en el EVAR comparado con 8.1%. Los diabéticos eran un poco, bueno, aquí no había diferencias en los dos grupos, perdón, y la otra diferencia era el cáncer, donde había una prevalencia mayor de cáncer, 20.9 comparado con 13.9.
¿Qué significa esto? Son dos grupos no comparables. Y entonces, ¿qué podemos hacer cuando encontramos dos grupos con características diferenciales importantes? Uno podría ser ajustar los modelos y ajustar o incluir estas covariables en el modelo para en un momento determinado tratar de que estas variables diferenciales no impacten mayormente el desenlace. Pero realmente hay una aproximación estadística muchísimo mejor que se llama el Propensity Score Matching. Es un análisis estadístico matemático en el cual usted corre un modelo de regresión logística en relación con ir a procedimiento o no ir a procedimiento, o sea, en relación con que se va a intervenir o no se va a intervenir. Y usted ajusta todas las variables que le interesan. Y al correr ese modelo, usted obtiene unos predichos, unos valores predichos que son los propensity score. Y entonces, ¿usted qué termina haciendo? Usted termina escogiendo controles de la población general que tengan exactamente las mismas características de los del grupo intervenido, con la única diferencia que no están intervenidos. Y eso lo hace matemáticamente a partir de los scores que están muy cercanos los unos con los otros. Haciendo esto, miren lo interesante. De 2.212 pacientes que eran con algunas características diferenciales al grupo EVAR, después de hacer el propensity score matching, logramos escoger 33 controles que, miren, exactamente tenían igual distribución de género, igual historia de ser fumadores, igual historia de ser hipertensos, igual historia de enfermedad arterial periférica, igual historia de enfermedad isquémica, igual historia de prevalencia de stroke, de diabetes y de cáncer. O sea, exactamente las mismas características medibles, con la única diferencia de la intervención. Una imagen vale más que 1000 palabras. Entonces, aquí nosotros tenemos la distribución de los propensity score de Rotterdam Study y la distribución de los propensity score del grupo EVAR, inicialmente antes de hacer este propensity score. Si ustedes se dan cuenta, estos dos grupos son diferentes. Cuando uno hace el propensity score y escoge el grupo control ideal para este grupo intervenido, dice que aquí está sobrelapado lo rojo y lo azul. O sea que hemos logrado con esta aproximación exactamente encontrar un grupo que es similar a todas las características medibles que nos interesan, que marcan o impactan el desenlace, y lo único que los hace diferentes es la intervención. O sea, esta es una aproximación muy importante y es una aproximación muy interesante y tiene más poder estadístico y tiene más validez que incluso ajustar por las covariables diferenciales en los modelos. Miren acá, una cosa importante que nosotros encontramos también, y es que a los pacientes que fueron llevados a EVAR, a esos 83 octogenarios, también encontramos que algunos se habían complicado y algunos no se habían complicado. Entonces encontramos que de los 83, 61 pacientes no tuvieron ninguna complicación perioperatoria, 22 pacientes sí tuvieron alguna complicación perioperatoria. Sin embargo, las características que hemos medido en los dos grupos no son diferenciales entre los que se complicaron o no se complicaron. Está en un momento determinado balanceado también los dos grupos por estas características. ¿Qué encontramos? En un modelo de Cox y en el Kaplan-Meier, ¿qué se encontró? Se encontró en azul en la sobrevida de la población general de octogenarios del Rotterdam Study y en rojo en el grueso de pacientes que fueron llevados a EVAR. Si ustedes se dan cuenta, las gráficas se cruzan y nosotros estamos diciendo que la sobrevida global de los pacientes que fueron llevados a EVAR es similar a la sobrevida de los pacientes octogenarios de la población general. Sin embargo, cuando nosotros hacemos un subanálisis dividiendo a este grupo de pacientes que fue llevado a EVAR y los dividimos entre los que no se complicaron, que están aquí en rojo, y los que sí se complicaron, que están aquí en violeta, vamos a darnos cuenta que los pacientes que no se complicaron de 80 años y fueron a este procedimiento tienen exactamente una sobrevida similar a la población general. Pero los pacientes de octogenarios que sí tuvieron alguna complicación, su sobrevida disminuye y su mortalidad aumenta el doble comparado con la población general. Entonces, la conclusión de este estudio es que este es el primer estudio que compara octogenarios después de este procedimiento endovascular, machea o aparea a estos octogenarios de la población general sin aneurisma abdominal, obviamente, pero que tienen las mismas características. La expectancia de vida es igual en ambos grupos.
preveyendo que los octogenarios no desarrollen una complicación temprana. Si la complicación ocurre, su riesgo de mortalidad se incrementa el doble. Las investigaciones deben focalizar en el desarrollo de algoritmos para identificar cuáles octogenarios podrían potencialmente desarrollar complicaciones y optimizar a estos octogenarios en el cuidado perioperatorio para disminuir el chance de complicaciones alrededor de este procedimiento y brindarle a estos pacientes la posibilidad de una verdadera sobrevida similar a la población general. Muy bien. Vamos con el tercer estudio que les quiero mostrar. El tercer estudio que les quiero mostrar, recientemente publicado este año, hace escasas semanas salió publicado en la revista Radiology, este año, pero se desarrolló durante mi estancia en Rotterdam. Se llama Diámetro de la aorta torácica y eventos cardiovasculares y mortalidad entre hombres y mujeres. Fue publicado en la revista Radiology, que es la revista oficial de la Asociación Americana de Radiología. Obviamente los autores, aquí tenemos un grupo de personas del departamento de radiología. Está el doctor Yates, que es el cardiólogo, como les he mencionado. Está el doctor Franco, que es mi director del grupo de investigación. Está el doctor Daniel Bosch, que es radiólogo y epidemiólogo. Está la doctora Jean Ross, que es una cardióloga experta en vascular y enfermedades congénitas. Y la doctora María Encabosis y obviamente los otros colegas del departamento de epidemiología de la Universidad. Bueno, esta población que nosotros seleccionamos aquí, se seleccionaron 2.178 individuos, tenían medidas de TAC torácico con mediciones de diámetro de la aorta torácica. En total fueron 1.186 mujeres y en total fueron 992 hombres. Aquí están las características generales de la población, pero lo que más nos llamó la atención es que estas personas se les midió entre el 2000 y el 2002 la medida del diámetro de la aorta torácica y fueron seguidos en el tiempo. Fueron seguidos en el tiempo cerca de 10 años y estos pacientes fueron seguidos en el tiempo y se quiso mirar si el diámetro de la aorta torácica que se le había medido entre el 2000 y el 2002 podía estar asociado con algunos desenlaces cardiovasculares. ¿Cuáles desenlaces cardiovasculares nos interesaron? ¿Qué tanto estaba asociado con la mortalidad total? ¿Qué tanto estaba asociado con la mortalidad cardiovascular por causas cardiovasculares? ¿Qué tanto podía estar asociado esto con el desarrollo de stroke, de un derrame cerebral o una enfermedad cerebrovascular? ¿Qué tanto podía estar desarrollado con el desarrollo de falla cardíaca y con, en un momento determinado, enfermedad coronaria? Luego, estos pacientes fueron seguidos utilizando el modelo de Cox, características basales. Fundamentalmente, lo que más nos interesaba era el diámetro como el principal factor de exposición, ajustado por otras covariables, y al final de 10 años se les midió qué asociación tenían con respecto a estos desenlaces. ¿Qué se encontró? Se encontró algo bien interesante. Primeramente, quiero comentarles que había algunos estudios previos que se habían hecho, pero estos estudios previos que se habían hecho tenían dos aspectos importantes a considerar. Primero eran estudios cross-sectional, no eran estudios longitudinales. Y lo otro, no mostraba diferencias de género, que es una de las cosas que se quería mostrar. Entonces, este estudio aporta que es un estudio longitudinal, que es un estudio que muestra diferencias de género, que es lo que queremos. Entonces, ¿qué quisimos hacer? Quisimos tomar dos medidas. Una medida que era la aorta ascendente, y otra medida que era de la aorta descendente torácica. Entonces aquí les voy a mostrar los hazard ratio para los diámetros de la aorta ascendente, el riesgo de stroke, de enfermedad coronaria y de falla cardíaca. ¿Cuántos strokes se tuvieron en 10 años de seguimiento en esta población, que eran 2.178 personas? Se presentaron 128 incidencias de stroke, o sea, nuevos derrames cerebrales o enfermedad cerebrovascular. 141 personas hicieron enfermedad coronaria y falla cardíaca hicieron 140 personas. Aquí tenemos las mujeres, 182, tenemos los hombres, 992. Hay una discusión hasta ese punto y era, ¿medimos el diámetro completo no indexado o lo indexamos, lo ajustamos para algunas variables antropométricas? Porque se había visto que variables como la talla, como el peso, como el índice de masa corporal, como la superficie corporal podían impactar los análisis. Entonces nosotros tomamos una decisión
de interpretar esta asociación a partir del diámetro crudo de la aorta, o sea, no indexado, y a partir de indexarlo o ajustarlo por el índice de masa corporal. Aquí tenemos los hazard ratio para mujeres y los hazard ratio para hombres. Aquí tenemos los valores de P. Y aquí estamos observando, en primera instancia, que para la aorta ascendente encontramos incrementos en el diámetro de la aorta ascendente. Aumenta en 41% el riesgo de desarrollar stroke de manera significativa en los hombres. Lo otro que encontramos en falla cardíaca, encontramos que el aumento del diámetro de la aorta torácica ascendente no indexada en mujeres incrementa 28% el riesgo de desarrollar falla cardíaca en las mujeres de manera significativa. Obviamente estos modelos están ajustados por todas estas variables que ustedes ven aquí. Estos modelos están ajustados por la edad, por la relación cintura-cadera, por el fumar, por el colesterol total, por los medicamentos hipolipemiantes, por la hipertensión, por la diabetes, por el tipo de escáner y por la calcificación coronaria. ¿Okay? Bueno, muy bien. También encontramos que esta aorta ascendente, en cuanto a mortalidad cardiovascular, el índice de la aorta ascendente indexado por Body Mass Index en las mujeres se asoció significativamente con incrementar un 33% el riesgo de mortalidad cardiovascular solo en mujeres. Y los índices asociados o ajustados por Body Mass Index, tanto en hombres como en mujeres, ambos se asociaron con incrementar el riesgo en un 30-22% de mortalidad por las causas tanto en hombres como mujeres. Esto es con respecto a la aorta ascendente. Miremos la aorta descendente. En la aorta descendente encontramos lo siguiente. Encontramos que para stroke, tanto hombres como mujeres, este índice se asoció con aumentar el riesgo de desarrollar stroke. 38% en mujeres para el índice ajustado por Body Mass Index y 46% en hombres para el diámetro no indexado de manera significativa. Para enfermedad coronaria no se encontró asociación y para falla cardíaca tampoco se encontró asociación con el diámetro de la aorta descendente. Y en cuanto a la mortalidad, nuevo, este índice marcó asociación solamente para la mortalidad por causas cardiovasculares en mujeres, igual que la aorta ascendente. O sea que tanto el incremento en el diámetro de la aorta ascendente como de la aorta descendente torácica en mujeres se asoció significativamente con aumento de la mortalidad cardiovascular a largo plazo. Y en hombres y mujeres, ambos índices se asociaron con mortalidad global. Obviamente son modelos ajustados por todas estas covariables que se han venido mencionando. Aquí tenemos las curvas de Kaplan-Meier de acuerdo a cuartiles de los diámetros y observamos cómo, obviamente, a mayor cuartil, menor sobrevida en un momento determinado en los desenlaces que estamos hablando aquí de mortalidad total, en el seguimiento, y aquí en stroke y en mortalidad cardiovascular. Esto es en mortalidad cardiovascular, si ustedes observan aquí en mujeres, ¿no? Entonces, ¿qué estamos encontrando en este estudio exploratorio? En este estudio exploratorio estamos encontrando un nuevo factor de riesgo cardiovascular. Un nuevo factor de riesgo cardiovascular que es el diámetro de la aorta torácica. ¿Cómo es posible que el diámetro de la aorta torácica sea un nuevo factor de riesgo cardiovascular o se sugiera como potencial nuevo factor de riesgo cardiovascular? ¿Y qué tiene esto que ver? Pues resulta que el vaso sanguíneo, los vasos arteriales, son un laboratorio en donde todos los factores de riesgo están jugando un papel importante. La aterosclerosis, la oxidación, la inflamación, etcétera. Y obviamente son una ventana que nos está mostrando muy tempranamente cómo esta dilatación que ocurre en estos vasos arteriales podría potencialmente estarnos diciendo muy tempranamente que este paciente está aumentando su riesgo cardiovascular. Este factor de riesgo cardiovascular no está incluido en las guías de práctica clínica actualmente. En las guías de práctica clínica se menciona al diámetro de la aorta abdominal como potencial factor de riesgo, pero los diámetros de la aorta torácica no están mencionados y estamos mostrando que sí están incrementando en un momento el riesgo. Este estudio mereció una nota editorial de la doctora Michelle Williams en la misma revista. La doctora Michelle Williams es la directora asociada del Centro de Ciencia de Datos de la Fundación Británica de Cardiología. Es la presidenta electa de la Sociedad Británica de Imagenología Cardiovascular y forma parte del Consejo de Administración de la Sociedad de Tomografía Cardiovascular Computarizada del Reino Unido.
Ella mencionaba que la importancia de este trabajo, como ya les he mencionado previamente, es que es el primer estudio que muestra diferencias por género entre factores, entre el diámetro de la aorta y ajustada por factores asociados o covariables y que podría ser un potencial factor de riesgo. Aquí nos menciona, bueno, cuál es el mejor índice que deberíamos estudiar, otros estudios se deben plantear y sugiere que esto podría requerir mucho más estudios para definir si realmente se puede considerar definitivamente como un nuevo factor de riesgo cardiovascular e incluirlo en las guías y los algoritmos de riesgo en los pacientes. Muy bien. Finalmente, voy a mostrarles la joya de la corona, a mi modo de ver, el estudio que más me impactó durante mi formación de doctorado en el Rotterdam Study y tiene que ver con hipertensión arterial. Resulta que existe aún todavía controversia sobre cuál es el target, cuál es el objetivo terapéutico ideal a los cuales debemos llevar a nuestros pacientes hipertensos en cuanto a la presión arterial sistólica para tratar a estos pacientes. Históricamente, y este es un estudio publicado, es un artículo publicado en el New England Journal por el doctor Pfeiffer, históricamente, los ensayos clínicos nos han mostrado que a medida que bajamos la presión tanto sistólica como diastólica, el riesgo cardiovascular disminuye. Fíjate que estamos hablando de la década de los 60, de la década de los 70, con los estudios de la Administración de Veteranos Unidos, donde ellos empezaron a estudiar la hipertensión o las cifras de presión arterial eran un factor de riesgo para eventos cardiovasculares. Fue hasta la década de 1975, 1980, en donde empezaron a aparecer estudios que ensayos clínicos mostraban el riesgo de las cifras de presión arterial. Y curiosamente, dentro del punto de vista histórico, lo primero que estudiaron fue la presión diastólica. Entonces se habló primero que el factor de riesgo no era la sistólica, era la diastólica. Y empezaron a sugerir, por ejemplo, el Joint National Committee, basado en los estudios como el HDFP, que debíamos tener una diastólica, menor de 105, porque una diastólica de más de 105 era un factor de riesgo. Y eso se mantuvo para el Joint Model National Committee número 1 y número 2. O sea, que el objetivo era mantener diastólicas por debajo de 105. Pero fue hasta 1985 que el estudio MRC mostró que no, que había que bajar más la diastólica. Entonces, que teníamos que bajar la diastólica por debajo de 95. Y se empezó a hablar también de la sistólica y se dijo, la sistólica debemos mantenerla por debajo de 160. ¿Por qué? ¿Por qué estos criterios? Porque eran los ensayos clínicos de esa época que nos mostraban resultados. O sea que para 1985, las presiones arteriales ideales eran menos de 160 sistólica y menos de 95 diastólica. Esto se mantuvo por el Joint National Committee 4 durante este tiempo hasta el Joint National Committee 5 que se publicó en 1993. 1993, miren lo que se dijo. En 1993 se dijo que la evidencia mostraba que la presión arterial ideal que deberíamos tener en los pacientes era una presión arterial sistólica menor de 140 y una presión arterial diastólica menor de 90. En el tiempo, mis queridos colegas, desde 1993 hasta el año del 2017 se mantuvo esta idea. Esta idea era mantener los pacientes con presiones arteriales sistólicas de menos de 140 y diastólicas de menos de 90. Joint National Committee 5, 6, 7, 8, obviamente aquí. Y la sociedad europea se unió, la sociedad europea se demoró un poquito en tomar la decisión, mantenía 160, hasta el Joint National Committee o en las guías de la European Society of Cardiology de 2007 bajaron a 140 menos de 140, 90. Aquí ustedes ven acá, ¿no? Resulta que hay un año muy importante, que es el año 2015. 2015 sale publicado en el New England Journal of Medicine un artículo que se llama el SPRINT. Este artículo que se llama el SPRINT dice, la evidencia histórica está mostrando que bajar la presión arterial es siempre benéfico. ¿Por qué no intentamos bajar la presión arterial más bajo, la sistólica, más bajo de 140?
si la evidencia nos está mostrando que es protectiva. Entonces ellos quisieron hacer este estudio diciendo, vamos a tomar un grupo de pacientes y les vamos a bajar la presión por debajo de 120 y los vamos a mantener durante 5 años y los vamos a seguir y vamos a ver cuáles son los desenlaces que tienen comparado con un grupo de pacientes que se les maneje como se está manejando, menos de 140, entre 135 y 139. Muy bien. Sin embargo, hay estudios previos que nos han mostrado un fenómeno llamado el fenómeno J. Fenómeno J que se ha mostrado en estudios tanto para la diastólica como para la sistólica, donde nos dice el riesgo de tener la presión alta sistólica se va incrementando a medida que obviamente avanza la presión y obviamente los diferentes grupos etarios, pero también nos está mostrando esto para la diastólica. Pero curiosamente nos está diciendo, también si usted baja demasiado la presión sistólica o diastólica, también se incrementa el riesgo. O sea, hay un fenómeno J que se había descrito en otros estudios. Sin embargo, los colegas del estudio SPRINT quisieron probar si en un momento determinado esto era así o no era así. Aquí tenemos al doctor Welton, aquí tenemos al doctor Rebousin, que son los autores principales de este estudio que se llama el estudio SPRINT, que quiso evaluar esta hipótesis. ¿Qué es el estudio SPRINT? El estudio SPRINT es un ensayo clínico, uno de los mejores ensayos clínicos publicados recientemente con un diseño epidemiológico y un seguimiento muy estricto. Es un ensayo clínico controlado, doble ciego, aleatorizado, de 2 brazos, en el cual en un caso se mantenían las pacientes con una presión arterial sistólica de menos de 120 y en el otro brazo entre 130 a 139, que era lo tradicional. Reclutaron 9.361 adultos, de los cuales 3.332 eran mujeres. Tenían que ser personas de más de 50 años, diagnóstico ya establecido de hipertensión, que estuvieran sus tensiones arteriales moviéndose entre 130 a 180, que no fueran diabéticos y que no tuvieran stroke. ¿Por qué que no fueran diabéticos? Porque el estudio ACOR, publicado por este mismo grupo en el 2010-2011, mostró que esta intervención no le servía a los diabéticos. Y entonces ellos quisieron probar en otra población que no fuera diabéticos si esta misma intervención podría servir. ¿Ellos qué hicieron? Fueron muy juiciosos. Cada 3 meses citaban a los pacientes. 9.361 pacientes citados cada 3 meses para tomarle la presión arterial y asegurarse de mantener los que estaban por debajo de 120 en debajo de 120 y los de 130 a 139 en ese grupo. Cada 3 meses tomaron esta presión arterial. Y ellos planearon seguir a esta población 5 años. Y en los 2 primeros años de enrolamiento, 2 años de enrolamiento y 5 años de seguimiento. Ellos sugirieron hacer un modelo de riesgos proporcionales de COPS. La conclusión es que ellos encontraron 562 desenlaces primarios. El desenlace primario de ellos era un desenlace compuesto. Pacientes que desarrollaran infarto de miocardio o otro síndrome coronario agudo, o que desarrollaran falla cardíaca, o que desarrollaran stroke, o que se murieran. Ese era el desenlace. El primero de esos desenlaces que se presentaba, hasta ahí iba el seguimiento de estos pacientes. ¿Qué encontraron? Que esta intervención, bajar la presión arterial por debajo de 120, disminuye un 25% el desarrollo de este desenlace primario. Un resultado muy, muy importante. Sin embargo, ellos también encontraron que estos pacientes, se les bajaba mucho la presión arterial, bajaba su tasa de filtración glomerular más del 30%. O sea, la función renal empezaba a fallar, había una disfunción renal, y estos pacientes del grupo de tratamiento intensivo, de menos de 120, incrementaban 3.49 veces disfunción renal comparado con los pacientes que tenían tratamiento estándar. Aquí vemos los resultados fundamentales. 0.75 es el riesgo relativo, una disminución del 25% de manera significativa del desenlace primario. También vemos que incrementa 3.49 veces el riesgo de una disfunción renal. Sin embargo, ellos, dando riesgos versus beneficios, concluyeron que era más beneficioso disminuir el desenlace primario comparado con que algunos pacientes hicieran disfunción renal. Incluso años después publicaron una serie de estudios que mostraban que esa disfunción renal se iba ajustando con el tiempo y que el paciente no era muy probable que desarrollara falla renal definitiva. Ellos también hicieron una cosa importante. Este desenlace lo analizaron en la población global. Y entonces aquí ven que esta es la población total
Aquí está el RR, el 1 es no significancia, lo que está por debajo de 1 es protectivo, lo que está por arriba de 1 es de riesgo, y para que sea significativamente debería el intervalo de confianza no tocar el 1. Entonces vemos aquí como el riesgo relativo es del 0,75, o sea, el riesgo se disminuye en la población global un 25%, pero cuando analizaron subpoblaciones, ellos empezaron a mirar acá, falla renal crónica previa. Entonces los que no tenían falla renal crónica previa, los que sí tenían falla renal crónica previa, fíjense que aquí está involucrando el 1. Los de la edad menor de 75 están tocando el 1 comparado con los demás de 75. Las mujeres están tocando el 1 comparado con los hombres. La raza negra está tocando el 1 comparado con la raza no negra. Y los que tenían enfermedad cardiovascular previa están tocando el 1 comparado con los que no tenían enfermedad cardiovascular previa. Y de acuerdo a las cifras de presión basal que tenían los pacientes, entre más presión basal tenga, obviamente esa intervención toca el 1 comparado con los que tenían presión arterial basal más baja. Sin embargo, pese a esta no significancia potencial que ellos muestran acá, ellos hacen un factor de interacción. Hacen un factor de interacción y encuentran que este factor de interacción por cada uno de sus grupos no es significativo. Entonces ellos concluyen, como el factor de interacción no es significativo, eso significa que no hay interacción con ninguno de los subgrupos, eso significa que esta intervención no solamente es protectiva para toda la población global, sino para cada uno de los subgrupos que se están aquí mencionando. Quiero que tengan en cuenta este detalle que es muy importante para esta revisión. Bueno, esto fue publicado en el 2015. Entonces, en conclusión del estudio SPRINT, el tratamiento intensivo reduce el riesgo del desenlace primario un 25%. El efecto protectivo del tratamiento intensivo es constante en el tiempo, porque esto es un modelo de Cox. El modelo de Cox dice que el riesgo que usted calcula es constante en el tiempo. Y esta protección no solamente involucra a la población total, sino a todos los subgrupos, porque el término de interacción de tratamiento subgrupo fue no significativo. El tratamiento intensivo incrementa el riesgo de una disfunción renal aguda 3.49 veces. Sin embargo, ellos dicen que esta disfunción renal se va mejorando en el tiempo y que el riesgo, el beneficio es mayor que el riesgo. Y que los serios eventos adversos de este tratamiento intensivo, que pueden ser hipotensión, trastornos electrolíticos, caídas, síncope, etcétera, fue similar en los dos grupos. En el tratamiento que recibió el tratamiento intensivo, 38.3, y en el tratamiento estándar, 37.1, sin diferencias estadísticamente significativas. O sea que los eventos adversos eran iguales en ambos grupos. Concluyen de este estudio publicado en el 2015 que los beneficios del tratamiento intensivo sobrepasan a los riesgos de los serios eventos adversos y que es mejor tratar a estos pacientes porque les va mejor en relación con esta intervención. El New England Journal of Medicine en el año 2016 quiso hacer un concurso internacional de investigación que se llamaba el Sprint Data Analysis Challenge, basado en una filosofía que se está llevando a cabo actualmente y es compartir las bases de datos. Resulta que las principales organizaciones que están financiando investigación en el mundo se están dando cuenta que ellos invierten miles de millones de dólares en financiar investigación y esta investigación lleva a producir 1, 2, 3, 4, 5 papers y lleva a un impacto muy limitado en los hallazgos. Entonces, ¿qué se quiere hacer? Se quiere ahora hacer una cosa que se llama el data sharing, que todo investigador que hace una investigación y que quiere publicar en una revista su investigación deba dar su base de datos para colocarla pública, para que otros investigadores puedan analizar esta base de datos y llegar no solamente a confirmar las conclusiones iniciales del investigador, sino de pronto aportar nuevas cosas. Esa es la filosofía de este concurso. Este concurso que inició en el 2016, yo estaba de fellow, de estudiante de doctorado allá, y salió este concurso y me pareció interesante que este estudio, yo ya conocía el estudio, que este estudio tan importante, los autores, el doctor Welton y el doctor Rebosin, quisieran dar su base de datos para poder participar y hacer un análisis. Lo que se pretendía era que se quería mirar si con esta base de datos se podía encontrar, no repetir lo que había hecho el doctor Welton, sino si se podía encontrar algo nuevo, algo que aportara, ¿no? Quisimos participar con mis profesores, colegas de Rotterdam en esta investigación y nosotros solicitamos la base de datos, pero para solicitar la base de datos al Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos
teníamos que hacer una pregunta de investigación, teníamos que hacer un protocolo, teníamos que enviarlo al Comité de Ética en Investigación. Este protocolo fue enviado al Comité de Ética de la UIS, de la Universidad Industrial de Santander, fue revisado por los colegas del Comité de Ética y le dieron el aval y nos lo aprobaron. Con esta aprobación pedimos la base de datos, nos la enviaron desde el New England Journal of Medicine y esta base de datos debía ser contestada 2 preguntas de esta base de datos para poder participar. Nosotros participamos, contestamos con nuestros profesores las 2 preguntas y pudimos acceder a esta información. Al inicio había 2.000 grupos en el mundo que estaban participando en esta competencia. Después de los requisitos, de llegar a los requisitos, es el protocolo de investigación que era evaluado por los comités investigadores allá del New England Journal, la carta del Comité de Ética y las 2 respuestas quedaron en concurso 400 grupos de investigación en el mundo. Esta propuesta está más votada en el mundo, con 1.645 votos. Muchas gracias a muchos de ustedes que participaron en este voto. Y fue leída por 46.205 personas a nivel mundial. O sea, nunca había pensado que un trabajo que uno hiciera pudiese llegar a tener este alcance, pero obviamente estamos hablando del New England Journal of Medicine, que es la más importante revista para nosotros en medicina. El New England Journal of Medicine iba a seleccionar, basado en la votación, iba a seleccionar los 3, basado en la votación y en la evaluación de los evaluadores, iba a seleccionar los 3 principales trabajos. Nosotros, como les digo, obtuvimos, gracias a ustedes, esta votación enorme, 1.645 votos, obtuvimos el primer lugar en la votación. Desafortunadamente no llegamos a las finales, no fuimos uno de los 3 finalistas, y ustedes se van a enterar por qué no fuimos uno de los 3 finalistas en las siguientes diapositivas. Bueno, ¿qué hicimos nosotros hacer? Con el doctor Dimitris Risopoulos, con la profesora Marian Cabosi, con el profesor Oscar Franco, mi director de grupo, quisimos analizar algo que no habían analizado nuestros colegas del estudio SPRINT. Resulta que ellos habían cada 3 meses medido la presión arterial, pero ellos no la habían incluido en su análisis, porque esto es un modelo de COTS que solo tiene en cuenta las características basales. Como era un ensayo clínico, estaban balanceados los 2 grupos, o sea que lo único que estaban ellos analizando era la intervención, intensivo versus estándar, y el desenlace. Pero las medidas repetidas ellos no las tuvieron en cuenta y en el modelo de COS no se tienen en cuenta. O sea, no fue un error de ellos, es que el modelo que ellos plantearon no tiene en cuenta medidas repetidas, sino solo las características basales. Pues nosotros quisimos utilizar las medidas repetidas para hacer un análisis del cual el doctor Dimitris Risopoulos es experto mundial, líder mundial, que se llama el Joint Model Analysis, y ya les voy a mostrar en qué consiste el Joint Model Analysis. Este artículo fue publicado en el Journal of Hypertension en el 2019, salió online en el 2017-2018, estuvo en discusión mundial, pero obviamente publicado como tal en la revista impresa en el 2019. ¿Cuál era nuestro análisis secundario? Queríamos preguntarnos cómo los cambios en la presión arterial sistólica en el tiempo están asociados con el desenlace primario del estudio SPRINT. Estos cambios en el tiempo no se tuvieron en cuenta y nosotros creemos desde el punto de vista clínico que si un paciente va cambiando su presión arterial en el tiempo, esto va a impactar su desenlace. Entonces nosotros queríamos evaluar la eficacia del tratamiento intensivo en el desenlace primario a través de los cambios en el tiempo de la presión arterial sistólica usando el Joint Model Analysis. Queríamos también evaluar el efecto de los serios eventos adversos en la eficacia del tratamiento intensivo en el tiempo en este desenlace. Hicimos nosotros, tomamos la base de datos e incluimos los pacientes que tenían medidas repetidas, que por lo menos tenían 2 o más medidas repetidas y que tuviesen todas las covariables medidas en los pacientes. O sea que esto se cumplía en el 97% de la base de datos original, o sea, en 9.068 participantes. Y les medimos, les tomamos las medidas repetidas. Miren esta cantidad de medidas repetidas. 128.139 registros de presión arterial sistólica estaba en esta base sin ser analizados. Obviamente el seguimiento, ellos lo habían planteado 5 años, pero ellos tuvieron el seguimiento a los 3.26 años de seguimiento porque en el análisis interino que ellos hicieron encontraron que definitivamente esta intervención era muy protectiva. Ellos dijeron, paremos el estudio en un promedio de 3.26 años de seguimiento, aunque el seguimiento, algunos pacientes llegaron hasta 4.5 años.
En esta subbase de datos que nosotros tomamos, encontramos 536 desenlaces primarios, o sea, incluye el 95% de los desenlaces primarios, que eran los que estaban en análisis, y nosotros quisimos hacer el joint model. ¿Qué es el joint model? Es una combinación de un modelo de COTS más un modelo de regresión lineal mixto. Miren lo que hace COTS. En COTS, nosotros tenemos aquí balanceados los dos grupos por todas las características porque han sido aleatorizados. La única diferencia es que uno fueron tratados con tratamiento intensivo versus estándar y uno lo sigue en el tiempo hasta que hace el desenlace. Ese es el modelo de COTS. ¿Qué es el modelo de Joint Model? El modelo de Joint Model, además de tener en cuenta el modelo de COTS, sería el efecto directo de la intervención, tiene en cuenta las medidas repetidas de la presión arterial en el tiempo. Entonces, este tratamiento va a impactar esas medidas de la presión arterial en el tiempo. Para hacer este análisis se utiliza el modelo de regresión lineal mixto, de efectos mixtos, en donde el desenlace son las medidas repetidas de presión arterial sistólica en la trayectoria del tiempo y el principal factor de exposición es el tratamiento. Pero también, como este modelo de regresión lineal mixto tiene un componente fijo y un componente aleatorio condicional, nosotros también vamos a incluir algunas medidas que cambian en el tiempo, que están incluidas en esta parte aleatoria del modelo. ¿Qué queremos mirar? ¿Cómo esto impacta el desenlace primario? Cuando nosotros tenemos estas dos combinaciones, podemos ver efectos de intervención usando modelo sobre el desenlace primario. Es un efecto que nosotros llamamos efecto directo. Pero el efecto de esta intervención que ha modificado o ha impactado el cambio en el tiempo de las medidas repetidas de la presión arterial y cómo este cambio en el tiempo a este desenlace primario, esta partecita se llama el efecto indirecto. Y cuando uno suma en una intervención el efecto directo de la intervención más el efecto indirecto a través de esta covariable de interés, nosotros obtenemos lo que llamamos el efecto total de una intervención. Esto se llama el Joint Model Analysis. Esto es Joint Model Analysis. Entonces, fíjate acá, como nosotros tenemos el tratamiento impactando el desenlace, efecto directo por el modelo de COTS, y como el tratamiento también está impactando las medidas repetidas en el tiempo de la presión arterial sistólica, y cómo esto, visto por el modelo de regresión lineal mixto, va a generar tanto una parte fija, marginal, y una parte condicional del modelo que va a ser el efecto indirecto. Y al sumar los dos, el efecto directo más el efecto indirecto, obtenemos el efecto total, que es el Joint Model Analysis. Es un modelo matemático súper interesante. Ahora, ¿qué quisimos nosotros hacer? Nosotros quisimos hacer el área bajo la curva de estos cambios en el tiempo de la presión arterial de los pacientes. ¿Esto qué significa? Nosotros quisimos medir el efecto de la presión arterial acumulada. O sea, ¿qué tanto fue bueno mantener durante todo este tiempo a los pacientes por debajo de 120? ¿O qué tan bueno es mantenerlos entre 135 a 139, vistos como la presión arterial acumulada, el área bajo la curva de estos cambios en el tiempo de la presión? Muy bien, ¿cuáles fueron nuestros resultados? Vemos cómo este ensayo clínico fue muy bueno. En rojo ustedes ven los pacientes con tratamiento intensivo. Este es el promedio de la presión arterial de los pacientes con tratamiento intensivo. Luego de unos meses iniciales, que son más o menos unos 6 meses, esta intervención logró mantener los pacientes, el promedio de los pacientes por debajo de 120. Y en el grupo estándar vemos cómo más rápidamente se obtuvo mantener a estos pacientes entre menor de 140 y cerca a 135. O sea que esta intervención fue muy bien realizada, seguimiento, y una felicitación para el doctor Welton y el doctor Rebosini y su equipo. Fue un excelente trabajo porque la intervención se logró mantener durante el tiempo en estos promedios que nosotros vemos. Ahora, ¿qué hicimos nosotros? Quisimos modelar qué modelo matemático ajustaba mejor los datos del cambio en el tiempo de las presiones arteriales. Cada cuadrito de estos que ustedes ven acá es un paciente. Y ustedes ven acá, en el eje horizontal van a observar el tiempo de seguimiento. Y en el eje vertical van a observar la presión arterial. O sea que cada globulito que ustedes ven aquí es una presión arterial en un momento determinado. Y nosotros quisimos correr dos modelos, un modelo azul y un modelo rojo, para ver cuál de estos dos modelos ajustaba mejor los datos de los pacientes. Luis Alfonso, ¿cuál de estos dos modelos, el azul o el rojo, te parece que mejor ajusta los datos de la trayectoria del cambio en el tiempo de la presión arterial de estos pacientes? ¿Tú qué piensas? ¿Cuál sería el mejor? Intuitivamente parece que el rojo. Uh-huh.
Sí, señor, muy bien, Luis. Intuitivamente parece que el rojo, sobre todo, porque fíjate que aquí algunos pacientes en la primera etapa tienen un bajonazo importante y son probablemente los pacientes de tratamiento intensivo que tenían que bajarle la presión hacia esa situación. El modelo rojo, ¿cómo está dando mejor esos datos y ese inicial descenso necesario en los nuevos pacientes? Entonces nosotros nos quedamos con el modelo matemático rojo, que era el que mejor ajustaba los datos. Bueno, muy bien. Nos dimos cuenta de una cosa interesantísima y muy importante. Resulta que vemos la misma gráfica, pero vemos es el seguimiento de las presiones arteriales de los individuos. Estamos viendo que la variabilidad de la presión arterial es muy importante en algunos individuos. Es muy importante en algunos individuos. O sea, aunque nosotros vimos que el promedio de los dos grupos, el grupo de tratamiento intensivo se mantenía por debajo de 120, el promedio, y que el promedio de los de tratamiento estándar se mantenía como queríamos, si vemos individuo por individuo, algunos de estos individuos tuvieron muchas subidas y bajadas de la presión arterial. Esto se llama variabilidad de la presión arterial. Y esto va a ser importante ahorita en la discusión que vamos a tener ahorita más adelante. O sea, vimos que había mucha variabilidad en las presiones en algunos de esos individuos. Bueno, hicimos el análisis inicial similar al que ellos hicieron del modelo de Cox y llegamos a las mismas conclusiones como era de esperarse, es la misma base de datos, ¿verdad? Pero teníamos que confirmar eso. Sí, señores, esta intervención es protectiva en todas las personas, baja el 25%, y es protectiva en algunos subgrupos, pero encontrando también lo que habíamos encontrado, que algunos tocan el 1, o sea que ya no serían significativos, sin embargo, el término de interacción no significativo, luego se concluye que es igual y actúa similar en toda la población y en todos los grupos. Sin embargo, cuando hicimos el Joint Model, oh sorpresa, lo que nos encontramos. Aquí tenemos el riesgo, el hazard. Este es el hazard graficado en el tiempo. Aquí tenemos el hazard de toda la población, muy bien, con Joint Model. Tenemos en rojo lo que serían los hazard si solo tenemos en cuenta el modelo de Cox. Y en azul tenemos los hazards si tenemos en cuenta el Joint Model. Que nos centremos en el color rojo. Si ustedes se dan cuenta, con la presunción de que el riesgo es proporcional en el modelo de Cox, aquí tenemos nosotros el hazard que es del 75% y los intervalos de confianza que están por debajo del 1. O sea que esta intervención vista desde el punto de vista del modelo de Cox es constante en el tiempo, es protectiva en el tiempo y va a mantener la protección de los pacientes. Pero ¿qué pasa cuando nosotros incluimos la variabilidad o las presiones medidas repetidas de la presión arterial y encontramos el efecto Joint Model del efecto directo más el efecto indirecto? Encontramos que esta intervención es protectiva al inicio, pero a medida que pasa el tiempo se va perdiendo su protección. Incluso cuando el intervalo de confianza toca el 1, decimos que a los 3.4 años se perdió la protección de esta intervención para la población total. Incluso la gráfica tiende a seguir avanzando, ¿no? Ahora, ¿qué puede ocurrir ese fenómeno? Entonces dijimos, será por los efectos adversos, pero ellos nos habían dicho que los efectos adversos eran similares en total en los dos grupos, y eso es cierto. Los dos grupos tenían exactamente igual número de eventos adversos. Sin embargo, algunos de esos eventos adversos eran diferenciales. Había más hipotensión en el grupo intensivo, había más disfunción renal en el grupo intensivo, había más alteraciones electrolíticas, específicamente hiponatremia en el grupo intensivo. Entonces, aunque los dos grupos tenían iguales número total de eventos, había unos eventos más detallados, más delicados, mayormente en el grupo intensivo que en el grupo estándar. Y de hecho nosotros entonces empezamos a mirar, bueno, es el desenlace primario versus no desenlace primario, los que tuvieron eventos adversos y los que no tuvieron eventos adversos en el tratamiento intensivo versus en el tratamiento estándar. Entonces aquí están los riesgos relativos de tener un evento adverso para el desenlace primario si usted está en el tratamiento intensivo y el riesgo relativo de tener el mismo evento adverso sobre el desenlace primario si usted está en el tratamiento estándar. Nos damos cuenta que los eventos adversos son 3 veces o impactan 3 veces más el riesgo del desenlace primario en el grupo intensivo comparado con el grupo estándar. O sea que numéricamente son iguales, ahí vemos cómo esa diferenciación de la cualidad o calidad de riesgo de ese desenlace está impactando el riesgo. Ahora, si nosotros vemos esto mismo para serios eventos adversos,
ellos se habían dado cuenta en el modelo de COTS que aunque el grupo tiene serios eventos adversos, esta intervención era protectiva durante el tiempo. Vemos nosotros que no se va perdiendo y para serios eventos adversos encontramos que a los 3.4 años los que tienen serios eventos adversos pierden la protección. Pero si no tuviesen los pacientes serios eventos adversos, miren lo que pasa. Obviamente, me disculpan los intervalos de confianza que son más amplios por disminución del poder porque hay menos población. Sin embargo, para la población del modelo de COTS, esta intervención es enormemente protectiva, incluso también utilizando el Joint Model, enormemente protectiva, aunque la tendencia leve es a perder la significancia, pero ya al final del estudio. O sea que definitivamente tener serios eventos adversos por esta intervención va a impactar el riesgo y la protección que se pueda tener sobre esta intervención. Pero lo que más nos llamó la atención es que en el análisis de subgrupos, esta intervención en algunos subgrupos pierde su protección tempranamente. Miren, pacientes con enfermedad renal pierden su protección a los 1.3 años de seguimiento comparado con pacientes con no enfermedad renal, 3.4 años. Mujeres, hacer tratamiento intensivo y las mujeres les hace perder su protección a los 1.1 años comparado con hombres a los 3.5 años. Las personas de raza negra pierden más tempranamente su protección a los 1.8 años comparado con los de raza no negra, 3.1 años. Las personas que tienen, por ejemplo, enfermedad cardiovascular pierden tempranamente su protección comparado con los que no tienen enfermedad cardiovascular. Y también veíamos aquí las personas que son más jóvenes o menos de 75 comparado con los demás de 75 y las características basales. ¿Qué significa en conclusión? Que según el Joint Model, esta intervención se pierde más tempranamente en mujeres, se pierde más tempranamente en personas de raza negra, se pierde más tempranamente en pacientes que tienen enfermedad cardiovascular, se pierde más tempranamente en pacientes que tienen enfermedad renal y en estos grupos de pacientes con un término de interacción totalmente significativo. Y curiosamente son los mismos grupos que nos mostró el sprint al inicio que su término de interacción no era significativo. O sea que esta intervención es protectiva al inicio, pero pierde su protección a medida que pasa el tiempo y no es universalmente protectiva para todos, sino que hay algunos subgrupos que pierden más tempranamente la protección como otros que ustedes están viendo aquí. Entonces, esto fue un hallazgo bien interesante. El hallazgo en donde nosotros estamos mostrando que esto que parecía no significativo realmente, bajo el punto de vista del Joint Model, sí sigue siendo significativo. Nos encontramos con otro hallazgo súper interesante. Empezamos a ver la variabilidad y empezamos a comparar la variabilidad entre los del tratamiento intensivo y los del tratamiento estándar y encontramos que esta intervención aumenta la variabilidad de manera significativa en el tratamiento intensivo. O sea, los pacientes que van a tratamiento intensivo, su variabilidad de la presión arterial se aumenta. ¿Qué significa eso? Que nosotros estamos forzando bajar la presión arterial para mantenerla por debajo de 120, pero hay un sistema que está disparándola hacia arriba, que está tratando de contrarrestar ese componente que nosotros estamos haciendo. Y ya se ha descrito que la sola aumento de la variabilidad de la presión arterial es un factor de riesgo para eventos cardiovasculares como stroke. Y esto lo ha descrito desde 2010 el doctor Peter en la Universidad de Oxford, en Inglaterra, que es el líder mundial de la variabilidad de la presión arterial. Él nos dice, ojo con tener ustedes sus pacientes con el sub y baja en sus presiones arteriales, porque el solo sub y baja en sus presiones arteriales, que es variabilidad de la presión arterial, es un factor de riesgo para eventos vasculares mayores. Entonces, miren acá, aquí les estamos mostrando las diferencias en cuanto al promedio, en cuanto a la desviación estándar y en cuanto al coeficiente de variación entre tratamiento intensivo versus estándar, tratamiento intensivo versus estándar, tratamiento intensivo versus estándar, y vemos diferencias numéricas que son estadísticamente significativas en la variabilidad del tratamiento intensivo versus estándar. Esta intervención aumenta la variabilidad y creemos que además de los eventos adversos, este factor son los que probablemente pueden explicar la pérdida de la protección en el tiempo de esta intervención que nosotros hemos descrito en este estudio. Conclusión. Para el estudio SPRINT, el tratamiento intensivo reduce el riesgo del desenlace primario un 25%. Para nuestros hallazgos, el tratamiento intensivo reduce el riesgo del desenlace primario solo al inicio del seguimiento. En el estudio SPRINT, el efecto protectivo del tratamiento intensivo es constante sobre el tiempo, porque está el modelo de COTS. En nuestros hallazgos, el efecto protectivo del tratamiento intensivo se pierde a medida que pasa el tiempo. Para el estudio SPRINT, este efecto protectivo
es similar en la población total y en todos los subgrupos porque en términos de interacciones no significativo. Nuestros hallazgos, esta pérdida del efecto ocurre en la población total y principalmente en estos subgrupos que hemos ya mencionado, con una interacción que es netamente muy significativa. Para el estudio SPRINT, el tratamiento intensivo incrementa el riesgo del daño renal 3.49 veces, pero la frecuencia de los eventos adversos es igual en los dos grupos de tratamiento. Para nuestros hallazgos, el tratamiento intensivo también incrementa el riesgo de la disfunción renal, pero también de la hipotensión, también de los trastornos electrolíticos y también del síncope. En el tratamiento intensivo, los serios eventos adversos incrementan el desenlace primario 3 veces más que los serios eventos adversos en el tratamiento estándar. La conclusión del estudio SPRINT, los beneficios del tratamiento intensivo se sobreponen o van más allá, o pesan más que los riesgos de eventos adversos. Nosotros creemos que la presión arterial acumulada, la variabilidad de la presión arterial y los serios eventos adversos disminuyen el beneficio de esta intervención. Esto llevó a una discusión mundial y la Sociedad Europea de Cardiología nos invitó a presentar este estudio en el 2017, antes de que salieran las guías americanas de hipertensión, en el Congreso, en una sesión que se llama Avances en Ciencias. En el Congreso de Cardiología Europeo hay diferentes, cuando tú mandas tu abstract, hay diferentes categorías. Está, no te lo aceptamos, gracias, hubo muchos de mucha calidad en este año. Bueno, o te lo aceptan como un póster para que pegues en la pared, o te lo aceptan como un póster moderado en donde tú tienes 5 minutos para hablar de tus hallazgos. O te lo aceptan en Avances en Ciencia, que es el punto más alto de presentación de un estudio, en donde en un auditorio 300, 400 personas te van a escuchar. Tuvimos la fortuna en el 2017 de ser invitados. Nuestro proyecto fue aprobado para ser presentado en el Congreso Europeo en Barcelona y le presentamos a los investigadores principales del SPRINT y a la comunidad nuestros hallazgos. Esto generó una discusión muy importante, porque entonces, ¿qué está pasando? ¿Esta intervención es benéfica o no es benéfica? ¿Vamos a hacer más beneficio o vamos a la final de cuentas a hacer más riesgo en los pacientes? Obviamente hubo una editorial, esto fue publicado, este artículo publicado, después salió con una editorial hablando de si los efectos adversos podrían o no ser los que expliquen este hallazgo. Después nosotros encontramos lo de la variabilidad, que está pronto a ser publicado, que puede ser una de las explicaciones para esto. El doctor Rebosín y el doctor Welton no estaban muy contentos con nuestros resultados, obviamente es normal y esta es la discusión académica, y ellos mandaron una carta al editor diciendo que no creían en nuestros resultados. Nosotros obviamente le contestamos también, hicimos una discusión académica en donde nosotros le explicábamos que nosotros estamos con este modelo viendo el efecto global. Solamente con el modelo de Koch se ve el efecto directo, se ve una parte de la historia. Pero cuando nosotros tenemos en cuenta las medidas repetidas y el efecto indirecto y lo sumamos con el efecto directo, vemos el efecto global y creemos nosotros que muy probablemente es una forma más válida de acercarse a la realidad de esta intervención. Obviamente surgieron otros artículos a nivel internacional hablando de los potenciales beneficios o peligros de esta intervención. Esto les cuento que fue la discusión antes de las guías americanas, porque las guías americanas iban a bajar o a sugerir bajar la presión por debajo de 120. Este trabajo y estas discusiones llevaron a que nosotros también escribiéramos y participáramos en la discusión global y nos aceptaron cartas al editor en Circulation, donde hablábamos de los beneficios y de los riesgos de esta intervención y mostrábamos nuestros resultados de nuestro trabajo para que pudiera ser también discutido y conocido por la población. Esto y otros trabajos hicieron que la Asociación Americana de Cardiología no sugiriera bajar la presión en este momento por debajo de 120. Sugirieron dejarla por debajo de 130. Y esas son las guías americanas de hipertensión de este momento, de 2017. En el 2018 salieron las guías europeas y los europeos son más conservadores y ellos siguen mantener los pacientes por debajo de 140. O sea, aún la discusión está abierta y seguimos trabajando para tratar de llegar a un acuerdo o saber cuál es el mejor punto de corte para manejar nuestros pacientes hipertensos. Realmente ya mis últimos 3 minutos les voy a mencionar que toda esta posibilidad que me dio la Universidad Industrial de Santander, a la cual estoy muy agradecido, de permitirme dar una comisión de estudios para irme 4 años remunerado por la universidad para poderme sostener allá, ha llevado a que tengamos hasta la fecha 27 artículos publicados que les voy a mencionar adelante,
de este trabajo, todos los artículos publicados tienen el nombre Universidad Industrial de Santander. O sea, estamos contribuyendo a hacer visible a nuestra universidad y estamos contribuyendo a los escalafones internacionales de nuestra universidad, de nuestra Facultad de Salud. Todos mis artículos están publicados en revistas A1. Y la tesis, quiero que ustedes la puedan leer, ustedes pueden colocar el título en Google, Methodological and Epidemiological Studies of Cardiovascular Structure and Function. Aquí sale, está en este repositorio, ustedes hacen clic en el PDF completo de toda esta tesis para si quieren discutirla, si quieren más adelante tener en cuenta algunos hallazgos. Finalmente, quiero agradecerle al profesor Oscar Franco, profesor médico de la Universidad Javeriana, es bumangués, yo no lo conocía, es bumangués el doctor Franco, formado en la Universidad Javeriana, formado en Cambridge, profesor asociado del Departamento de Epidemiología de Harvard, mi director del grupo de investigación cuando estuve en Rotterdam. Actualmente es el director del instituto en Berna y posteriormente creo que está ahora en Utrecht, en Holanda, dirigiendo uno de estos institutos epidemiológicos, que me brindó la oportunidad de poder desarrollar todas estas investigaciones allá en Rotterdam Study. Tenemos a la profesora Adriana, fue el contacto en un congreso en Bogotá, donde yo llevaba los trabajos de mis estudiantes, conoció nuestros estudios y nos dijo, oye, ¿por qué no haces epidemiología con el profe Franco? Soy alumna del profe Franco. El mundo es un pañuelo. Yo me contacté con el profe Franco conoció lo que hacemos en el grupo de electrocardiografía y me permitió poder hacer mi doctorado con ellos allá. Aquí está Paula Bautista, que, de la UIS también, microbióloga, que estaba en ese momento en Rotterdam desarrollando su doctorado, actualmente es investigadora en el Instituto Internacional de Colombia, Fundación Cardiovascular. Y Adriana Buitrago es la directora de la maestría en epidemiología de la Universidad Javeriana. Quiero recordar también al doctor Albert Hoffman. El doctor Albert Hoffman es el papá del Rotterdam Study. Él en 1989, 1990 diseñó este estudio de cohorte que aún sigue vigente para seguir esta población durante todo este tiempo. El doctor Albert Hoffman, muy cercano a todos nosotros como sus alumnos, es actualmente, ya se jubiló, es actualmente el director del Departamento de Epidemiología de la Universidad de Harvard, del Instituto de la Chan School de la Universidad de Harvard. Es una persona muy allegada a todos nosotros y que sigue muy en contacto con todos nosotros. Tenemos aquí al profesor Stanley Lemechov, el famoso del índice de Hausmann-Lemechov, profesor nuestro de bioestadística de los modelos de riesgo logística. Y agradecerle también al profesor Kenneth Rothman, que es nuestro profesor también en modelos epidemiológicos, en modelos de diseños epidemiológicos. Al doctor Matías Seger, que nos enseñó todo lo que es metaanálisis, es el autor del libro principal más consultado de metaanálisis en el mundo. Al doctor Moisés Escló, director del Departamento de Epidemiología de Johns Hopkins University, que fue profesor nuestro y que también nos dictó varios módulos allá en nuestra formación en el Erasmus University. Como les comentaba, 27 artículos en estos 5 años han sido posibles gracias al trabajo conjunto de personas de Rotterdam, personas de la Fundación Cardiovascular de Colombia, con las cuales me he vinculado, y la Universidad Industrial de Santander, y me es muy grato para mí darle las gracias a la UIS por haberme permitido hacer este recorrido y esperemos de cómo van las publicaciones. Hemos tenido un punto máximo en el 2018, 2019, 2020 y ahorita estamos aquí, ¿no? Esperamos repuntear otra vez para poder publicar algunas otras cosas y contribuir en la discusión mundial de esto. Tenemos ahora, y futuro será, estamos pensando ahora en hacer un postdoctorado y estamos en eso, trabajando para eso, para nuestro postdoctorado. Aquí está mi mascota que siempre me acompañó. Y aquí tenemos el grupo de electrocardiografía 2020-2022, que con estos chicos estamos trabajando en algunos de los proyectos y queremos seguirlos formando como estudiantes de pregrado en este proceso. Bueno, muchas gracias por su atención. Si hay preguntas, con mucho gusto. Gracias. Gracias, Oscar Leonel, a los participantes, no solamente quienes han escrito por chat. No sé, Oscar, si has tenido la oportunidad de mirar el chat. No he visto el chat. Sí, pues como claramente todo el mundo sorprendido y bueno, mostrando que se logró lo que se quería, ¿no? Era un poquito más de la difusión de lo que has adelantado y sobre todo las perspectivas que hay. Luego y tanto, pues, muchas gracias, Oscar. No sé si hay alguna pregunta o alguna inquietud adicional de parte de los que todavía sobreviven a esta sesión.
Ok, Oscar, pareciera que todo el mundo quedó plop, apabullado. Muchas gracias, muchas gracias. Quiero motivarlos a todos a que por favor unamos esfuerzos para poder desarrollar nuestro doctorado en investigación clínica. Los clínicos necesitamos investigación clínica. Hemos tratado de hacer mucho esfuerzo para que podamos desarrollar este programa de doctorado en investigación clínica con el doctor Bolívar. Intentamos mucho hacerlo, pero la parte administrativa ha sido muy difícil, ¿no? Y de pronto hay intereses también políticos e intereses de otras escuelas que quieran desarrollar sus propios programas, pero yo pienso que es muy importante que si todos los clínicos estamos interesados en formarnos, estamos interesados en desarrollar investigación de alta calidad, podamos desarrollar este entrenamiento, que yo estoy muy interesado en poder tratar de iniciar con contactos con la gente en Erasmus, ahora con la gente en Harvard, para poder nosotros desarrollar esto. Desafortunadamente ha sido muy complicado y nos han bloqueado esta iniciativa, pero quiero oficialmente tratar de decirle a ustedes que sigo interesado y que si todos unimos esfuerzos podemos llevar adelante, poder desarrollar un programa de doctorado que tenga afiliación con Rotterdam, que tenga afiliación con Harvard, que tenga afiliación con nosotros. Tenemos los contactos, tenemos la gente, pero la decisión política ha sido muy difícil en nuestra facultad. Nos han bloqueado este desarrollo y quiero expresarlo, pero aún sigo interesado, así que si todos unimos esfuerzo podríamos llevarlo a cabo. Muchas gracias. Gracias, Oscar. Está levantada Andrea Ceros, tiene levantada la mano. Hola. Hola, Andrea, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Andrea? No te estoy escuchando, Andrea. Bien, sí, señor. Muy. Hola. Ay, me escuchan. Bien, sí, señor. Bien, sí, señor. Ya te estamos escuchando, Andrea. Sí, ¿Ya? señora. Profe, le decía que muy orgullosa de haberlo tenido en mi formación. La verdad, pues nada, se le hincha a uno el corazón de ver tanto aporte. Yo tenía una duda con respecto al Joint Model que me causa pues bastante curiosidad. El efecto de la que usted nos hablaba combina como esas dos. Sí, el Joint Model combina tanto el modelo de Coates, que que te mide el efecto directo de la intervención, como un modelo, a partir de un modelo de regresión lineal mixta, en donde tú incluyes medidas repetidas en el tiempo. Y esas medidas repetidas en el tiempo te dan información sobre cómo esas medidas repetidas en el tiempo pueden hacer un efecto que se llama el efecto indirecto. Entonces, el Joint Model combina los dos. Matemáticamente se combinan los dos y te da lo que es el efecto global de una intervención. Es un modelo que te permite medir el efecto global de la intervención. Pero yo lo interpreto como medida de hazard o como un RR. Con un hazard. Interpretas como un hazard porque es sobre el tiempo, sí. El Joint Model, basado con la combinación de Coates y el modelo de regresión lineal mixto, te da un hazard ratio, no te da un riesgo relativo, te da un hazard ratio. Perfecto. Y cuando su merced nos presentaba esa gráfica, perfecto. Y cuando los dos modelos que ustedes, pues entiendo yo que... A ver, vamos a ver la gráfica que tú... ¿Sí? ¿Esa gráfica? Mejor. Esos dos modelos eran ya... La del ajuste. La primera grafiquita, la de donde nos mostraba... La que le preguntamos a Luis cuál era mejor, si la azul o la roja, sí. Sí, cuando sí, señor. Sí, señor. Esa que estamos viendo. Esto es el modelo de regresión lineal mixto. Estos son modelos de regresión lineal mixto para ajustar cuál es el mejor modelo que explica la trayectoria en el tiempo de las presiones. O sea, esto es la primera partecita del Joint Model. Del Joint Model. Perfecto. Tú tienes que hacer el modelo lineal mixto. El modelo lineal mixto es cuál es el mejor modelo que ajusta el cambio en el tiempo de las medidas repetidas de presión arterial. Cada globulito que tú ves ahí es una presión arterial. Entonces, el modelo matemático que mejor ajusta los datos, que muy claramente decía Luis que era el rojo, es el que nosotros utilizamos para la parte del linear mixed model. A partir de los predichos de este modelo, se obtiene la parte que se va a incluir como efecto indirecto para combinarlo con el cost para obtener el joint model. Ok, eso es casi como una gráfica de correlación, más o menos entiendo. Esto es una gráfica de regresión. Es una gráfica de regresión. Regresión. Listo. Es una gráfica de regresión. Profe, muchísimas gracias, de verdad. Qué orgullo. Bueno. Y muchas gracias, Andrea, por la pregunta y la inquietud, porque
Esperamos que esa hinchazón solamente sea figurativa. Oscar, a mí me encanta esto porque recuerdo cuando empecé mi proceso de formación específica, mi intención era evaluar exactamente un fenómeno de sobrevida, pero con variables que variaban en el tiempo. Eso parece juego de palabras. Y el planteamiento que me dijeron es, sí, Alfonso, muy interesante, pero usted va a tener que hacer un postdoctorado porque ni los métodos existen. Hoy veo que seguramente sí existían, solo que no teníamos acceso a ellos hace 25 años. Y vemos que esa respuesta ya se puede tener con los datos. De hecho, yo tengo la base de datos porque lo mío tenía que ver con predecir qué factores estaban asociados con la obstrucción de un catéter venoso central en un recién nacido, y en donde claramente uno veía que el flujo que se infundía por ahí cambiaba, ¿sí? Es decir, eso no es permanente. Al fin y al cabo, el modelo de Cox, lo que tú planteaste de que era una cosa plana, es que ese es el presupuesto. Es decir, tú tienes unos factores a la entrada y asumes de que ahí para adelante se mantienen, pero eso no es cierto. Uno mismo va envejeciendo día a día. Entonces, esas variables necesariamente tienen que ser tenidas en cuenta. Y aquí veo que ya se logra y eso significa una cosa muy buena. Por lo demás, interesante, Andrea, que sigas desarrollándote en todas estas cosas, que ese edema figurativo del corazón se traduzca no solo en admiración, sino en esa misma renovación generacional que para un cierto tiempo también necesitamos. Nosotros ya estamos grandes, ¿cierto, Oscar? ¿Sí? Y esa es mi preocupación, Luis Alfonso, porque es que yo tuve la posibilidad de adquirir todos estos conocimientos, pero yo no me quiero quedar con ellos. Yo quiero compartirlos, yo quiero que las personas se formen, que todos mis colegas de todos los departamentos se formen, que los trabajos sean espectaculares, como han venido siendo, y sean aún más espectaculares y lleguen a un escenario internacional y a contribuir al conocimiento. Pero lucho con la parte administrativa, o sea, tú quieres hacer algo, pero no se puede, que no se puede. Entonces, por eso mi interés y por eso mi última queja, que es una invitación a que hagamos bloque común para que movamos todos un programa de formación de doctorado que, como les digo, vamos a tener acceso directo a profes de Harvard, vamos a tener acceso directo a profes de Erasmus y vamos a estar aquí en Bucaramanga. O sea que es el sueño ideal, querer contribuir, no quedarme con esto, porque me parecería muy egoísta que yo, que tuve esta oportunidad, que aprendí muchas cosas, que he aportado, me quede solo con esto, ¿no? Yo quiero que todos aportemos, pero ha sido difícil, no ha sido fácil, ¿no? Dígamelo a mí desde acá. Doctor Castellanos. Gracias, buenos días. Saludos para Oscar Leonel. Oscar Leonel, una pregunta clínica. ¿Cómo no? ¿Será que la disfunción diastólica, como casi no se diagnostica, y la mayoría de los manejos es sistólica, ¿será que hay un subdiagnóstico? Porque es que no puede ser posible que solamente se afecte, por ejemplo, en el caso que usted mencionaba al principio, la mujer, el tabaquismo y factores asociados, solamente sea para diastólica. Pues la verdad, profe, que uno hace el diagnóstico de disfunción diastólica, lo ideal es el método invasivo, pero el siguiente método es el método ecocardiográfico. Y los ecocardiografistas, tanto cuando realizan el ecocardiograma, hacen mediciones de la función sistólica, llame usted fracción de eyección, llame usted gasto cardíaco, como hacen también medición de la función diastólica. Lo que sucede es que consume un poquito más de tiempo hacer todas estas medidas de disfunción diastólica, pero se hacen. Entonces, sí existe y sí se mide, ¿no? Lo que sucede es que no sabemos realmente cómo manejar esa disfunción diastólica y no teníamos claridad de qué ocurría en el tiempo. En el tiempo todos vamos a ir a algún grado de disfunción diastólica, pero ¿qué tanto pasas tú de un grado leve, que es manejable, que no es falla cardíaca, a un grado excesivo? Es el reto. Y el reto también es cómo lo manejamos, porque no hay medicamentos. Se están hablando ahorita de las SGLT1, los inhibidores, se está hablando un poquito de la empaglifosina, tú que estás en este ambiente de la parte endocrina, empaglifosina para manejo de disfunción diastólica, y últimamente han salido algunos estudios que están tratando de mirar si puede ayudarnos para la disfunción diastólica, pero para ser sinceros, estamos graves en disfunción diastólica. Los pacientes con disfunción diastólica ya están ocupando casi el 50% de las fallas cardíacas y no les podemos ofrecer un beneficio válido o científicamente comprobado para manejarles su disnea, su fatiga, sus edemas, y se terminan muriendo de falla cardíaca. O sea, ese es un tópico bastante importante y que tenemos mucho desconocimiento. Pero sí se está midiendo, la disfunción diastólica se está midiendo. El problema es que no sabemos qué le hacemos a ese paciente con disfunción diastólica, qué le ofrecemos.
no tenemos en este momento herramientas terapéuticas para ellos. Sí, Oscar Leonel, lo felicito por excelente presentación y ver los avances y cómo se estudian estos países desarrollados. Una de las preguntas que me inquieta a mí como también médico domiciliario, que trabajo a veces o que trabajo con algunas EPS, es el hecho de que yo veo pacientes con presiones diastólicas muy bajas y están tomando losartán, ¿no? Entonces, ¿no sería que los hipertensivos podrían contribuir a esa difusión diastólica si no se manejan bien? No, o sea, la disfunción diastólica, no sabemos realmente que la disfunción diastólica es la pérdida de la relajación del corazón. El corazón deja de relajarse, se vuelve un corazón rígido, incrementa el grosor de sus paredes, disminuye el espacio diastólico. Al contrario, o sea, los inhibidores de la ECA y los ARA2 han mostrado que disminuyen el desarrollo de hipertrofia cardíaca. Y si tú haces que se disminuya el desarrollo de hipertrofia cardíaca, potencialmente podrías aumentar el volumen diastólico y potencialmente disminuir el riesgo de disfunción diastólica, pero no hay ensayos clínicos que nos demuestren que ellos sean efectivos para detener ese proceso en el tiempo. Pero potencialmente ellos, en vez de empeorar, deberían mejorar, porque es que la disfunción diastólica es que no te relajas, no tienes espacio, no tienes llenado, no tienes cómo entonces tener una buena función diastólica. Entonces, contrario a lo que estás pensando, César, los inhibidores de la ECA y los ARA2 son medicamentos que han mostrado detener la progresión de hipertrofia y potencialmente evitarían este proceso, pero ensayos clínicos directamente relacionados con eso no han mostrado que sean eficaces para la progresión en el tiempo, ¿no? Bueno, muy buena respuesta y me deja convencido. Bueno, si no hay más respuestas o más preguntas, perdón, yo creo que ya hemos agotado el tiempo. Les quiero dar muchas las gracias y vuelvo a insistir, estoy muy agradecido con la Universidad Industrial de Santander por haberme permitido hacer esta formación, pero quiero darle más a la universidad. Así que, por favor, permítame que desarrollemos el doctorado clínico en esta institución. Muchas gracias, Luis Alfonso, por la investigación, ¿no? Por la invitación, ¿no? Gracias, Oscar, y gracias a todos ustedes y que tengan un feliz resto de día y una mejor semana. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Chao. Gracias, Luis Alfonso. Chao.